スの靴と紅柄色の小鳥を連れて暗い波間を漂い揺れる人のいない島は遠く異国の船の墓場近く海なお深く海なおよどに星降る夜は銀の砂に埋もれて一人眠りにつくおやすみなさいあなた優しいあなた私は一人眠りにつくのきらめく世界探しに行くの真っ赤な紅をさして熊鳥青く鏡の中の
小さな朱塗りの箱にあなたを詰めてあたしが一人乗り込む船は行きつ戻りつ波間に揺れるあなたを残し眠りの国赤ん坊の背中に羽根つけて窓から外へ飛ばせたら天使のように夕空を高く飛んでゆくのかなあよそのお屋根がよく見える落ちたら大変窓の外愛するあなたの赤ん坊高く飛んでゆくのかなあなたのおかえり朝ぼらけ私は一人待ちぼうけ飛行機雲の消えた丘空を越えりゃ行けるかな
夢にうなされてふと目が覚めたそばには青ざめたお前の寝顔天窓からは月の光沼の底のしじまを照らす吐いたパイプの煙の中に青く浮かんだお前は悪魔朝に見る夢は逆夢ばかり寂しく微笑み浮かべお前は娼婦港はるか霧は流れ深い夜の闇の底お前は夢に遊ぶ人夢の国に住んでる女前になるとお前は俺の首を締め付けにやってくる赤い唇燃え出て俺の首をもてあそぶお前は夢に遊ぶ人夢の国に住
鳩場の誰かがあたしにくれた象牙の櫛とクジャクの羽を色あせた地図に包んで流したよ海賊船に乗り込んで宝探しでも出かけようか旅立ちのお祝いをしよう振り返れば地平線あてない旅立ちのお祝いをゆられゆられ波間にゆられ巡り巡る七つの海をあたしの行方を占っておくれよ上海帰りの船乗りさん今度は生きて帰れない
Hola, muy buenas tardes con todos. Estamos a punto de iniciar con esta sesión, nuestra última presentación, así que si me confirman si se ve la presentación en pantalla completa. Sí. Perfecto, bien. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a el, el cierre de actividades de Clubes de Ciencia en Quechua 2021, edición bicentenario. Clubes de Ciencia en Quechua es un espacio de diálogo e intercambio entre personas con el manejo de la lengua quechua, organizado por Camas de Chichiscuna en alianza con Clubes de Ciencia Perú y Science Clubs International. Estamos muy contentos de haber llegado a este día tras una serie de talleres, sesiones, ponencias a cargo de profesores, instructores que dominan el área en el cual se han presentado. Y justamente por ello, nosotros también nos encontramos agradecidos por cada una de las personas que hicieron esto posible, por el equipo que se encontraba detrás de toda la organización, por ustedes, los que participaron en cada una de las sesiones, por los instructores y por los colaboradores que nos acompañaron desde la planificación hasta el programa en sí. Quisiera iniciar invitando al equipo de Camas de Achichiscuna para que también puedan dar estas palabras de apertura de esta sesión. Así que voy a comenzar invitando a Keitel Cervantes, para que pueda dar las palabras de apertura. Adelante, Keitel. Gracias, Wilson, muchas gracias. Quisiera pedirles a los participantes si se pueden poner sus cámaras. Yo también voy a poner mi cámara para conocernos un poco más. Acá tengo el fondo, también tengo un fondo de la tierra, un poco lejana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No sé cómo poner en una visión. Okay. Allí en Tuta, Huajepanicuna, así viendo algunos, tal vez esperamos unos minutos para que puedan poner sus cámaras los demás compañeros. Ahí estoy viendo a Crisóstomo. Hola, Crisóstomo. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas, buenas. Ok. Está Adelina también, Natividad, Antonio. No sé, Wilson, creo que también podrías tomar capturas durante nuestra clausura. Es una de las cosas que nos ha faltado ahora, tener así fotos grupales para poner en los segmentos que Club de Ciencia tiene, donde hacen unos afiches, pero no es tarde, vamos a poner en la clausura. Ahí veo a Sonia. Wilson me dice que su cámara no funciona. Beatriz. Joel. Luz. Ok. Entonces yo puedo compartir acá, Wilson, no te preocupes. Y puedes poner tu cámara. Tengo la presentación, por eso es que no voy a poder tomar capturas, si es que alguien más pudiera hacer las capturas mientras presento. Ok, ok. Tal vez Matías podría dar Adelante, unas Peter, para que capturas. puedas dar las palabras de apertura. Sí, Ok, yo tomo fotos. ok, genial. Un gusto de tenerlos aquí. Realmente ha sido muy placentero poder escucharlos durante todos estos días donde hemos tenido sesiones muy interesantes. Estas sesiones
como ustedes se han dado cuenta, han sido impartidas por profesionales que ya tienen trabajando en el quechua cierto tiempo y nos traen el estado del arte en cuanto a lingüística y también en cuanto a la escritura, ¿no? Este movimiento que nosotros estamos generando y que esperemos que siga, ¿no? Y siga con cada uno de ustedes, sea una semilla que crezca y sea fuerte. Entonces, a mí me gustaría ver a ustedes que tengan sus propias iniciativas, ¿no? Que tengan sus ideas, que estén haciéndolas, ¿no? Y tal vez utilicen las redes sociales para difundirlas, ¿no? Si tienen alguna idea, algo que quisieran que nosotros compartamos, nos avisan y tenemos ahí nuestra página de Facebook. No sé, de repente rápidamente pueda compartirles para que lo sigan. Bueno, esta es nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir y esperamos subir más material, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el último es el video del Bicentenario y otra cosa más que pueden encontrar por ahí. Entonces, bueno, otra vez estoy muy agradecido a ustedes y también a los instructores, a los organizadores Wilson, con Beatriz, Matías, que ha sido participante ahora, pero se ha vuelto entre mitad participante, mitad organizador. Igualmente para Joel, quien nos está ayudando en un video sobre matemáticas que vamos a presentar al Concitec. Y pronto les haremos pase para esos enlaces, esos eventos de Ciencia en Quechua. Bueno, les doy paso a Wilson para continuar con la programación y después vuelvo con una sorpresa sobre los diplomas, los certificados que hemos desarrollado. Y bueno, Wilson, continúa por favor. Bien, muchas gracias, Keitel. Quisiera antes cederle la palabra también a Beatriz, quien es parte del equipo organizador, así que Beatriz, si es que pudieras darnos tus palabras de apertura, pues adelante. Ay. Ay. Kay pinkani Wilson. Uyari wankichu. Ari, Cosa. Ay, Matías, te veo. Imaginayan kashankichis, ñañaykuna, turaykuna, kunan punchayku sisqa kashani, ña tukupushanchisña kay tallerninchiskunata rikiki tinkuypi, imanakunata qhawarisharanchis kay tallerpi, chaymi kusisqa kashani. Chaymanta nikichisman, chay imataña qankuna riki, ruwayta munankichis chaypas, ruwallaychispuni, qillqallaychispuni qhichwapi, utaq imaña ima proyectoykishña kanqa chaytapas ruwayta munaspaqa ruwallaychispuni, yanapanaña kaqtinpas willarimuayku hinaspa kushka llank'asunman, kushka ñawpaqllaman qhichwa siminchista puririchisunman. Aqnallapiraq chayllataraqcha rimayuyman turay Wilson, chaynaqa ñawpaqllaman purisunchis kay programanchiswan. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Durante estos fines de semana hemos tenido en total 10 talleres
según el cronograma que nosotros habíamos estructurado, y todos ellos se han llevado a cabo entre viernes, sábados y domingos a lo largo del mes de octubre. Estos talleres fueron Introducción al Quechua, las presentaciones de la institución KISS, el Quechua Institute of Science, Technology and Humanities, el taller de escritura quechua, el taller de introducción a la publicación digital, el taller de redacción de ensayos, el taller de léxico técnico y científico en quechua, imágenes de la ciencia, creación de un archivo digital para la investigación, la sesión del silabario amazónico, el taller ¿Qué nos dice el ADN de las plantas sobre nuestro pasado y futuro? Y el taller Planificación lingüística para el quechua y la experiencia de la euskera. Así que a continuación procederé a pasar algunos slides sobre estos talleres. El primer día en sí el segundo día, luego de nuestra bienvenida, tuvimos el taller de introducción al quechua. Este taller que consistió en hablarnos sobre la parte lingüística, sobre la parte de la antropología, y estuvo a cargo de dos de nuestros instructores. Estuvo a cargo de Carlos Molina Vital y de Max Torres Valencia, quienes llevaron a cabo esta primera sesión, ¿no? Y esperamos que haya sido de su agrado desde que comenzamos con Clubes de Ciencia en Quechua. También tuvimos ese mismo día, el día 9 de octubre, las ponencias de los miembros de la institución KISS. La institución KISS es el Quechua Institute of Science, Technology and Humanities de Ecuador, conformado por profesionales, estudiantes en áreas del STEM, relacionadas con la ciencia, las tecnologías, las humanidades, áreas de lenguas, y ellos nos presentaron sus proyectos, cómo es que trabajaban actualmente, cuáles eran sus proyecciones a futuro, nos presentaron su tabla periódica y también, por ejemplo, al proyecto Warmia STEM, que era uno de sus programas. Nos sentimos muy agradecidos con la institución KISS por haber participado en esta segunda edición de Clubes de Ciencia en Quechua. En verdad estamos muy agradecidos por haber contado con ellos y esperamos seguir trabajando en este tipo de programas. Asimismo, contamos el tercer día de actividades, el domingo 10 de octubre, con la sesión de escritura quechua. Esta sesión estuvo a cargo de Carlos y de Eva Mulbawa, ambos lingüistas, quienes nos acompañaron en tres sesiones en las cuales desenlazaron los diferentes temas del quechua, la lingüística y cómo manejarlos. Así que a ellos también nuestro agradecimiento por habernos acompañado, por su colaboración en este programa. Bien. Asimismo tuvimos el taller Introducción a la Publicación Digital. Este taller estuvo a cargo de Elwin Guamán. Él nos enseñó a cómo usar el medio digital para poder nosotros mismos hacer nuestros aportes al mundo abierto de la digitalización a través de Wikipedia, a través de recursos digitales, y nos enseñó prácticamente a cuáles eran esas funciones y utilidades que podíamos encontrar. Pero algo muy importante también, que la diversidad de temas que se podían encontrar demostraba que era posible escribir en quechua y aportar conocimiento en quechua sobre diferentes temas. Y está en nosotros continuar con estos aportes desde diferentes áreas. El quinto taller que tuvimos, que fue redacción de ensayos, estuvo a cargo de Joel Córdoba y Daniel Miranda, quienes nos acompañaron en las cuestiones de la estructuración de los ensayos, que finalmente se lograron concretar
y también en dar el asesoramiento sobre algunos términos, en guiar a los participantes, en en guiarnos a todos en sí, a poder culminar con el trabajo. Y aquí un agradecimiento también a Beatriz, quien también estuvo atenta a las sesiones y también a las sesiones que se programaron fuera del cronograma, porque en sí este taller de ensayos pues lo requería. Así que un agradecimiento muy especial a todos ellos. También tuvimos el taller léxico técnico y científico en quechua, a cargo del doctor Maximiliano Durán, quien nos explicó sus avances con el traductor computacional, quien nos hablaba sobre sus trabajos y sobre la terminología y, y todos los avances que él había encontrado a lo largo de sus años y experiencia. Así que muy agradecido desde aquí, todos con el doctor Maximiliano Durán, por sus presentaciones, que nos acompañó en 3 sesiones a lo largo del programa de Clubes de Ciencia en Quechua. El 7º taller que tuvimos fue Imágenes de la Ciencia, creación de un archivo digital para la investigación, a cargo del fotógrafo Dani Salas, quien nos enseñó primero la parte teórica, la importancia de la fotografía en la investigación, su uso e implementación, hasta la creación de los archivos digitales que crearon cada uno de ustedes. Así que también un agradecimiento desde aquí a Dani por haber brindado este taller de imágenes de la ciencia, que fue de mucha ayuda, sobre todo para sus trabajos. El siguiente taller que tuvimos, que fue muy práctico, de verdad, fue el taller del silabario amazónico. Este taller estuvo a cargo de Juan Casco, quien nos acompañó en 2 sesiones. La primera fue la presentación junto con la institución KISS, en donde él nos dio una pequeña introducción sobre el silabario, y luego en una segunda sesión muy práctica, en la cual todos practicamos la escritura de este silabario, ¿no? Y cómo se podía usar. Fue muy interesante, hubo muchas personas que pudieron participar, así que desde aquí también un agradecimiento a Juan por haber brindado este taller especial, y esperamos continuar también con estos talleres que son muy importantes, sobre todo para poder seguir desarrollando el conocimiento en este área de la lengua. Asimismo tuvimos el taller ¿Qué nos dice el ADN de las plantas sobre nuestro pasado y futuro? Sé que aquí tenemos en sala a Natalie, así que le invito a dar algunas palabras sobre, bueno, en estos momentos unas palabras por la presentación, ¿no?, de su taller. Ella nos acompañó en este taller explicándonos un poco su trabajo con la planta de la quina, en este caso también sobre el ADN, los genomas, y si es que ya está lista, pues puedes continuar, Natalie, en una pequeña intervención con tus palabras. Adelante. Hola Wilson, muchas gracias. Y solamente para agradecer por el apoyo que nos dieron y poder difundir un poco más este tipo de investigación en ciencias genómicas con muestras de museos y pues sobre todo con organismos que son importantes para el Perú. Bien, muchas gracias, Natalie. Y nosotros también esperamos seguir trabajando en este tipo de temas, de seguir contando con tu apoyo. Y desde aquí un agradecimiento en nombre de todo el equipo de Camas de Chachiscuna. Finalmente tuvimos el taller número 10, que fue el taller Planificación Lingüística para el Quechua y la experiencia del euskera, a cargo de Miquel Morris, quien nos explicaba primero el antecedente del euskera, sus similitudes con la lengua quechua y cómo se habían superado los desafíos que éste tuvo en su lugar de origen. En sí, esta última sesión fue en parte reflexiva para todos nosotros,
porque nos hacía preguntarnos cuál era el futuro del quechua, cuáles eran esas posibilidades o cuáles eran esos caminos que podíamos tomar en cuenta en estos momentos y en el estado en el cual se encuentra el contexto del quechua actualmente en el Perú. Así que desde aquí un agradecimiento especial a Miquel, quien nos brindó esta importante ponencia sobre la planificación lingüística para el quechua y la experiencia del euskera. Estos han sido todos los talleres que se brindaron a lo largo de Clubes de Ciencia en Quechua 2021, y a continuación procederemos a cederle la palabra a los participantes. Bien. Ahora, tenemos aquí en sala a Dani, así que es muy importante. Dani, si es que nos puedes dar también tu apreciación y tus palabras. Así que te invito, Dani, a que puedas continuar. Adelante. Gracias, Wilson. Déjame prender la cámara para ver si se puede ver algo. Ahí está. Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes con todos. Yo di el taller de imágenes de la ciencia y solamente quería agradecerles a los participantes, y también les voy a pasar por el WhatsApp y aquí por el link del chat lo que les había prometido en el taller, que era el Google Fotos, ¿no? Con todas las imágenes que ustedes compartieron. Les voy a pasar por aquí. Solamente quiero eso. Y también por el WhatsApp, después de la reunión, también se las paso por WhatsApp. Ahí pueden entrar y pueden ver no solamente el archivo que ustedes mismos han compartido con todos los presentes, sino también pueden hacer una búsqueda de lugares. He tratado de hacerlo lo más detallado posible, como les había prometido. Y espero que este primer contacto no se pierda, ¿no? Y que podamos volver a trabajar juntos. A mí esta cuestión de lo virtual me parece aún increíble, cómo podemos conversar con personas así alrededor de varios lugares sin que nos hayamos conocido físicamente, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Y lo que nos permite eso también es compartir información. Compartir información, y como yo les había dicho, la imagen también es conocimiento, y la imagen que las imágenes que compartimos pueden ser usadas, solamente utilicen las citas debidas, ¿no? El nombre de la persona que hizo la imagen y también el año. No se olviden de eso, solamente eso. Muchas gracias por todo. Bien, muchas gracias, Dani, por tus palabras, muy importante. A continuación, luego de haber hecho esta presentación sobre los talleres, vamos a continuar con las intervenciones. Tenemos preparado los trabajos de sus compañeros, quienes han tenido pues la labor de preparar sus presentaciones para el día de hoy. Vamos a tener a la presentación de Matías, de Natividad, de Joel Quispe, quienes nos van a presentar pues cuáles fueron sus trabajos finales, sus trabajos de investigación, la presentación de María de los Ángeles. Así que desde ahora les pido que vayan preparando sus presentaciones para poderles darle el pase. Y me parece que Sonia estaba levantando la mano, así que le quiero ceder la palabra a Sonia. Adelante, Sonia. No, bueno, solo quería agradecerlo por la oportunidad y en lo que es respecto a las imágenes, bueno, el taller que brindó el joven Dani realmente me pareció una de las más interesantes, ¿no? Y me gustó mucho. Así es que solo eso, agradecer por la oportunidad que nos han dado a todos, y solo espero que, como dicen, ¿no? Que la relación o la conexión se siga manteniendo para compartir información y aprender, ¿no? Y compartir lo que sabemos. Solo eso. Gracias.
Bien, muchas gracias, Sonia. Ahora le voy a ceder la palabra a Matías. Él nos va a hacer la presentación de, de su trabajo. Así que, Matías, cuando estés listo, puedes iniciar compartir pantalla y dejaré de compartir esta presentación. Listo, Oji. Te espero. Bien, ¿lo tienes listo? Sí, ya lo tengo. A ver, ahora lo comparto. Quisiera que me digan qué es lo que se ve en la pantalla. Si se ve el trabajo o qué, porque creo que hay un fondo negro. Sí, se ve tu presentación en sí, editable. Ujú. Ok, listo. Lo voy a dejar así porque cuando presento en full pantalla, siempre se me pone la conexión un poco mal. Kusa. Bueno, ayer una masikuna y me entre con Kichir a Ñoja Sutimi Matías Becerra, a Chunka, a Hachizini Watayo Mikani, a Ñoja a Waina Química Yachaicha Kani, a Kaita Munaiman, a Kunampunchaupi, a Kai Química Texikunata, a Uyay Panjap Texinkunata, a Ruras Hanyuhapa, Rikuchisagmi, a Kichosimipi, Kusa. Química Kichosimipi, Hilha, Ñuja, Pacha, Kuskina Psuti, Kusa. Ñuja Manta, Ñuja Sutimi Matías Becerra Sánchez, Ñuja Hamuk Yachaichaj Kaita Munaiman, 2004 Pajarirjan, Hamuk Química Yachaichaj, Waina Simi Tikrachij, Tikrachij Kaitapas Munaiman, Kichosimi, Amararu, Putunhua, o chino, chinosimi, francesimi, italianosimi, yachachkani, Trujillo Yachtapitillan, Tillani, Cuscopi, Tarnapi, Tarapotopipas, Tillarjani, Ichaja, Ñuja Lambayequemantam, Jamuni. Química lingüística tapas, yachaita munaiman, paipa ñaupa yachaicha hilajani, kichosimipi, ñujapa ñaupa yachaicha hilajani, kichosimipi. Hawas yukunapi yachaicha munaiman, yachaita munaiman, Estados Unidos yuman iyapaj yachachkani. Hao simikunata, Perú simikunatapas, yachachkani, Pichja simikunata rimani. Kusa. Bueno, acá hay algunas frases que me gustaría tener mucho en cuenta, que también está muy relacionado con el objetivo de que Kamak desea lograr. Simplemente es como una parte de adorno que deberíamos también tener en cuenta. Yachaichaiwanmi siminchikwan kalpaikusunchik. Kichwa siminchikha manan wiñachkanchu. Kaiha wiñachkanmi kuskinchigrayku. Hamaq pachanchik kichwa simipi kachkan. Yachaychayta ruwaykusunchik kichwapi. Kusa. Kunanja índice nishata
rikuchisaqmi, rikuchi, ukupikaq, qallarini, ukun, wikichikuy, yachaychasimitaji, tukuynin, maytukuna riqsikunin, utaq sulpay, sulpaynin. Química, ñañinchikta kichasimipi kuska, qallarikusunchik, kay huchuy maytuywan. Este es un pequeño libro. Creo que sería mejor que lo explique en español y también en quechua al mismo tiempo. Bueno, soy, por así decirlo, tengo 17 años y generalmente, hablo 5 idiomas aprendiendo uno sexto. Y me encanta el quechua en general por este sentimiento que es parte de mi tierra también, pero que también tiene demasiados significados dentro de sí mismo y también en muchas palabras, lo cual también lo hace especial porque hay mucho trabajo que uno puede realizar, especialmente también en la área científica. Y hacer este proyecto creo que es sumamente gratificante debido a las cosas que, bueno, he estado trabajando y he estado sumamente interesado, pero también para brindar, en este caso, educación de calidad a las personas, a los niños, adolescentes que se encuentran en zonas rurales o quechua hablantes. Y bueno, como aquí está explicando, aquí está el índice, el contenido, las partes de cualquier índice, el inicio, el cuerpo, la presentación del proyecto que voy a, en este caso, mostrar, un vocabulario científico que he creado, en este caso, para guiarnos de las cosas que vamos a ver durante el proyecto, una pequeña conclusión, la bibliografía y los agradecimientos o reconocimientos. Bueno, química ñañinchikta kichwasimipi kuska qallarikusunchik kay huchuy maytuywan. Kaypin química tiqsinkunamanta yachaychay simikunamanta siminchikpi. Llamkayninchikmanta pisillatapas yachaykusunchik. Chaymi yachaychaywan huchusunchik. Diciéndolo rápidamente en cortas palabras, con este libro lo que uno plantea es, en este caso, aprender sobre un poco de la química, un poco sobre las palabras científicas que vamos a ver, en este caso relacionadas también con la química y el trabajo que he estado realizando desde el inicio de clubes de ciencia en quechua. Al igual que, bueno, esperar que se diviertan, en este caso cuando tengan acceso al contenido y cuando lo puedan leer cuando ya esté totalmente verificado, ordenado, oficializado, porque aún queremos aumentar algunas cosas. Bueno, química willaypanjap tiqsinkuna. Imaraykutaq química willaypanjap tiqsinkuna tikraynin kichwa simipi ancha chaniyuq kanman, qallariyninmanta. Bueno, principalmente la tabla periódica o la tabla química de elementos. ¿Por qué es tan valioso, tan importante? ¿Por qué sería tan valioso, tan importante, en este caso, traducir o tener la traducción, la adaptación de la química, de la tabla periódica de elementos en quechua? Bueno, kunan punchau kuna pija, hatun saji, huachaypa, champas, desarrollo académico nishampi, pajarik simikunanchikta, usuchinku, umayejunaraiku. Hasta wanmi yachaychayta rimaptin hamarapuni imapas rumillasqa utaq chaniyuq siminchikpi rurayta yuyaykunkuchu. Ichaja quichua kaq especializado rimaykuna, contenido especializado, química willaykanjap tiqsikunanhina, rurayja qallarichin, huk musuq ñantam yachachinapaq áreas STEMpi pajarik simikunapi. También, resumiéndolo en cortas palabras, sabemos que actualmente el quechua está siendo teniendo este
abandono por parte de nuestras comunidades, en este caso, superiores. También está muchas veces siendo excluido de la parte, en este caso, para que sea desarrollado en un contexto académico. Al igual que nuestros idiomas nativos del Perú, que muchas veces están sufriendo, están siendo olvidados, rechazados, evadidos a causa de nuestros gobernantes, en este caso, alcaldes, etc. Más aún cuando hablamos de ciencia, no hay algo como exacto, no hay algo como concreto, sólido o importante para que ellos recién reflexionen de que deberían comenzar a hacer contenido en nuestro idioma. Sin embargo, con este contenido especializado, como es en este caso la tabla de química en Urin Quichua, se plantea un nuevo camino para las áreas STEM, obviamente en nuestro idioma, en nuestros idiomas en general nativos, y que de cierta manera pueda abrir nuevos pasajes para que muchas personas puedan acceder a la educación de calidad. Ukunmanta. Imam Sasson. ¿Cuán difícil es? ¿Cuán difícil puede ser? ¿No? ¿Cuán difícil es? ¿Qué difícil es? Bueno. Karuñami yachayta kichasimipi yachachinapaj. Hamuta payaenaiku, ancha tikraenaikuraiku, utah neologismos kichapi runaikuraiku. Ayin yuyainiyu, rimaikunata, rimarinapaj, siminchikpi. Hasta wanmi yachay wasikukunapi, yachaychaymanta manan yachakurhaykuchu. Kichwarunapaj sasa hamutaymi, yachaychasqa huk hilhayaypi. En este contexto, el camino de ver al quechua siendo enseñado, o en este caso en una escuela, en un contexto científico, es un poco difícil de pensar para algunas personas debido a que muchas veces se tiene que adaptar mucho o se tienen que crear neologismos en quechua. Y también en este caso, debido también, aumentando un poco esto, de que hay algunas palabras que de cierta manera son demasiado técnicas, que no tendrían tanto un equivalente o se demorarían un poco para que también las personas de comunidades rurales logren aceptar estos neologismos. En este caso también, como Kamag me estaba contando, que también hay como ciertas personas que están de acuerdo también con Yachaychay, pero también la mayoría también está, en este caso, también de acuerdo. También existen esos como en diferentes variantes, esas dificultades o tal vez contradicciones que se pueden ocasionar a causa de que muchas personas tienen diferentes formas de expresar la ciencia o en este caso los términos técnicos. Bueno, ya explicando esto rápido, porque creo que es mucho para leer, las razones de por qué uno hace ciencia en quechua son demasiadas, yo creo. Primeramente porque a causa de que muchas organizaciones, en este caso como Kama de Yachajuna, que están creando contenido científico en quechua, que están en este caso intentando mostrar que existen las posibilidades de traducir contenido léxico académico en nuestro idioma, runasimi, quichuasimi, quichuashimi, realmente muestra que de cierta manera hay esa posibilidad, que no es tan imposible, pero que se necesita apoyo de todos los quechohablantes, que estén motivados para de cierta manera también crear sus propios contenidos, como lo habían mencionado antes, para que también puedan aprender de que no se cierran esa burbuja de que, bueno, no existe esa palabra, hay que utilizar el sufijo nishan o nishanta o nishamkun y se acabó, ¿no? Sino existen demasiados también debates con eso, pero lo principal también sería si hay la posibilidad de buscar un término, no importa ya que nos cuesta tal vez una semana o algo más, un término que puede expresar cierto concepto
sería lo mejor para que todas las comunidades también puedan utilizarlo. Además que expresando nuestros conocimientos quechua, nuestros conocimientos andinos, nativos, también los podemos expresar de cierta manera en la ciencia, porque se sabe desde hace mucho tiempo que las comunidades, en este caso, que vivían hace mucho tiempo, también tenían su cierta cosmología, también hacían astronomía, también hacían ciencia. Y todos esos conocimientos, si no son impartidos, si no son, en este caso, expuestos, si no son contados, realmente se pierde esa ciencia que ellos tenían. Y pues ahora, a pesar de que también tenemos que adaptarnos con las cosas que, bueno, no es adaptarnos tanto así, pero también hay conocimientos nuevos, modernos también que son muy útiles. Sería también súper interesante que podamos, con nuestro idioma, con su pensamiento, revitalizarlo. Y bueno, también esto del contexto de quechua. Sabemos, y también pasando al contenido, sabemos que en quechua no existen la B, la C, la D, la F, la G, la J, la V, la X, la Z, bueno, la E y O, también es un debate, pero bueno, estos tipos de letras tal vez en un estándar Urin Quichua no son pertinentes, no son tan notables en este caso, a menos que sean un préstamo lingüístico, ¿no? A menos que te llames Berta y que tu nombre se escriba con B, ¿no? O algunos tipos de esos nombres, apellidos. Algunos lo cambian con P, pero eso también es otro debate que se tiene que hacer. Y bueno, principalmente el quechua, como todos hemos escuchado antes, se ve también como uno lo que pensaría primeramente es que el quechua, de cierta manera, cualquier persona en general que no sea quechua hablante, que el quechua solo tiene este contexto cultural, artístico, y que para algunos simplemente es como un nombre de negocio, como buscar una palabrita así interesante para algunos, y se acabó, ¿no? No, yo realmente no creo que es así. Realmente cada idioma tiene su complejidad, pero también tiene esa parte que lo puede ayudar a desarrollarse aún más en este caso. Si se tienen las herramientas, como mencioné antes, el apoyo para reconstruirlo o también algunas veces adaptarlo a los conocimientos que se han logrado hasta ahora. También, bueno, gracias a las investigaciones que se han hecho también en quechua, las búsquedas, si podemos decir así, hemos logrado que también, ¿cómo decirlo?, evitar de que ciertas de nuestras lenguas nativas se pierdan. Ya gracias a este proyecto y también con el apoyo de CAMAG, también estamos planeando desarrollar más proyectos en más idiomas nativos del Perú, para que de cierta manera, tal vez no, es decir, nuestra meta es empoderar a todas las lenguas del Perú, ¿no? En este caso, desarrollar material, porque todos somos en general una familia y cada idioma de cierta manera es tan importante como el otro. También evitando obviamente su extinción. Y bueno, ya pasando también con este desarrollo de la tabla periódica, bueno, sabemos que el quechua es muy capaz para expresar estos conocimientos, es demasiado capaz para expresar de cierta manera conocimientos técnicos, ¿no? Y más aún con esta tabla que he realizado, creo que también apoya este criterio de que es posible, ¿no? Que realmente es factible poder realizar algo, al igual que otras organizaciones también han creado, ¿no? Más aún también con un idioma más cercano, una variante más cercana a nosotros, que sería el Urin Quichua, ¿no? Sin embargo, no se sientan mal, tampoco no teman, porque la meta no es solo también enfocarnos en el Urin Quichua y se acabó. Sabemos las variedades lingüísticas que hay en el Perú, y creo que cada uno se está como capacitándose a sí mismo para aprender otras variantes, porque son algunas veces un poco muy diferentes, por así decirlo. Y nuestra meta también es proveer en diferentes materiales también en otros trabajos. También como en este caso,
traducir todos estos documentos también, de la tabla periódica también en quechua central, o en algunos estándares del quechua central, si podríamos decirlo así, para de cierta manera incluir y también conocer algunos elementos que hay en esas zonas, pero que también tampoco en las zonas sureñas o norteñas, amazónicas no hay, porque es sumamente interesante. Cada región tiene como nombres de elementos para sus propios nombres de elementos, ¿no? Tal vez en la selva se le dice sañumi al azufre, pero en el Urinquicho no hay, o simplemente se le dice azufri. No podremos definirlo exactamente por ahora, ¿no? Siempre hay como esas diferentes variaciones que son sumamente interesantes y que cada variante tiene algo en especial, ¿no? Y ahora sí, pasando al proceso, bueno, sabemos que en las presentaciones que hemos visto, ya bueno, lo voy a leer en quechua. Kispa química Huyaipanjani, versión cuita, Rurainapaj, Jawarichi Hinam, Jawarir Hanko. Ichaja, Chay Ruraija, Ancha Aswan, Asilmikarja, Kichapa. Kichapapas, Rich, Richa Kunkunaraiko. Sivitajija, Ruraita, Ñaupagmi, Rurarjani. Ella pantarisja, Tinsinkunata, Juniorjani. Ancha Kichasimip, Akichasimip, variante Kunaja, Kaipin, Kachkarajanko. Chaymantaja, Kama Yayayakuna, Orpa, organización, Kicha Runarwan, Tinkuikunata, Rural Haiku, Tarisja, Tik, Sinkunamanta, Uininaikuta, Tarinapaj, Taripanapaj, Ancha Kichosimikunam, Kanraiku. En este caso, como hemos visto también anteriormente, durante las sesiones, o bueno, los que pudieron asistir, la tabla que obviamente que el Instituto de Quichua ha realizado está basado en su variante, ¿no? No nos referimos de que, oh, está mal, no, o también que, oh, creo que deberíamos hacer eso. Sería interesante, pero creo que, como he mencionado, cada variante tiene algo especial y que también voy a, en este caso, comentar, que de cierta manera lo hace también un poco difícil de entender para algunos. Tal vez para nosotros tenemos una diferente interpretación o diferentes palabras que hemos encontrado en la parte sureña para tales elementos, pero que en Ecuador no hay, o que sea, en este caso, al revés, ¿no? Esto es súper interesante porque a pesar de que ellos lo han desarrollado, nosotros bueno, yo en este caso, mi propuesta era realizar una tabla química periódica en quechua sureño debido a su expansión principalmente, para en este caso como un comienzo de las futuras variantes que también se podrían hacer, ¿no? Además de eso, bueno, he realizado primeramente, lo primero que realicé fue un vocabulario, por así decirlo, un glosario de palabras, recolectando los elementos. A ver, lo voy a colocar aquí. No sé si se ve muy bien. Solo avíseme si se ve o no. Bueno, no creo que se vea tan bien, pero bueno. En este caso de muchos Maitukuna, en este caso para recolectar esos tipos de elementos que se encontraban también, tanto en la variante ecuatoriana, pero también en nuestras zonas principalmente, ¿no? Para guiarnos, para saber cuál sería lo más adecuado para, en este caso, interpretar, expresar. Aquí hay como un ejemplo, una foto un poco borrosa, pero ya muy pronto también tendrán acceso al vocabulario y otro proyecto que también quisiera comentar. Gracias también a Cámara de Chachajura, que también verificaba algunas de estas traducciones, que también... Solo avíseme si mi conexión está fallando para apagar mi cámara. Bueno, para ver estas como ciertos elementos que de cierta manera existen en la variante sureña y que también algunos de los quechohablantes de Cámara de Chachajuna reconocen o que en este caso vieron más adecuados de utilizar.
Sin embargo, no nos queremos quedar en un solo grupo y es por eso que de cierta manera para hallar más elementos, para definir más elementos, estamos planeando como hacer una encuesta para que ustedes también puedan decidir el futuro de este proyecto, ¿no? Si tal vez ustedes lo ven como más adecuado decirle novelio o novelio, o decirle simplemente el novelio, ¿no? Si ustedes lo ven así, ¿no? O más alternativas que hemos colocado, ¿no? Todo depende también de ustedes, porque ustedes son más que quechohablantes, por así decirlo, son nativos, y es importante porque ustedes también definen el futuro de su propia lengua, de nuestra propia lengua, y pues con sus conocimientos más, en este caso, más profundos que los míos, por así decirlo, su ayuda sería sumamente importante. Aquí tenemos un ejemplo, ya hablando así de súper rápido, de la versión número 1. Espero que realmente se vea. Creo que así se ve mejor. Ok. Ok. La versión número 1 que realicé fue simplemente viendo como un estándar fonético, ¿no? En este caso, guiándome de las 3 vocales del Urín Quichua que se propuso por el Ministerio de Educación, como Urín Quichua generalmente. Y en este caso viendo, respetando las 3 vocales en algunos casos, en la mayoría de los casos. Como vemos acá, novelio se convierte en nubilio, como la segunda versión que habíamos planeado, o nubilio con W, y al final quedó como nubilio, como en este caso con las 3 vocales. Sin embargo, tal vez eso sea un poco inexacto, porque si vemos en diferentes idiomas, muchos de estos respetan los nombres personales. Y creo que eso es sumamente importante al hacer un idioma, porque cuando decimos Berta, no decimos, tampoco no se dice Birta, ¿no? Tal vez existe un intermedio, tal vez con Berta, ¿no? Y al ver los nombres, cuando uno escribe un nombre, lo escribe con cómo es, ¿no? Y en este caso, como la mayoría de estos elementos, más hablando de los actínidos, lactánidos, tienen nombres de científicos, ciudades específicamente, en la segunda versión decidí respetar estos nombres, pero permaneciendo esa terminación que en muchos diccionarios, que eran como adaptaciones, se repetía, ¿no? Como el yu, el iyu en este caso, novilio, novelio, ¿no? Algo así, mi pronunciación no es la mejor. Y bueno, Chaymantaja Yuhaiku Wakin Tinksikunata Agyar Haiku, Papachapude. Y Maraiku, Quichua Simikunata Tiksikunapagami Kapimpas, Wakin Kumanan Richaku Karhankucho. Tukui Quichua Simikunapi, Ancha Sapach Karhanku. Chaja Quichua Simikuna, Kaipim Hawarikichi. Y bueno, nosotros, por así decirlo, nosotros seleccionamos algunos elementos, en este caso elementos Stixi, Tixicuna. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera ya hay elementos quechua por sí mismos, ¿no? Que hemos encontrado en diferentes diccionarios, que ya se mencionan, que se utilizan en la vida diaria, ¿no? Y que es, bueno, que quedaron como establecidos, ¿no? Unos 10 establecidos, como podemos ver en el ejemplo de aquí. Sin embargo, fue un poco difícil porque no hay en todas las variantes, en este caso con los que tenemos aquí, los posibles los posibles elementos. Los que hemos elegido, en este caso, por su repetición en diccionarios, por los hablantes que hemos escuchado, que nos han recomendado también, que hemos tenido contacto, son estos 10, y los posibles que en ciertas zonas tal vez se escuchan, o que tal vez para ustedes son totalmente desconocidos, porque tal vez saben en la zona central, en la zona norteña, quedaron así como stand-by, pero ustedes también tienen ese poder de definir si, creo que me parece bien decir titichapuzja, porque suena como metal pesado, suena como, tal vez como, claro, metal pesado, ¿no? De cierta manera. Si eso para mí es correcto, bueno, lo dejamos de esa manera, ¿no?
ustedes también tienen ese poder de decir si está bien o no. Sin embargo, en ciertas zonas eso es lo que se encontró, pero hay unos 10 ya definidos que hemos colocado. Bueno, ya explicando, litio, runillo, junta, en este caso como magnesio, iscuya, calcio, Tichichapuzja como molibdeno. En este caso creo que lo interpretaron tal vez o lo vieron por que es demasiado pesado y que es tal vez como un plomo, como el metal. Ancasi o Anjasi, que era una otra variante del cobalto. Kulgeya, que me parece interesante, pero ustedes también lo definen como platino. Hatuya, que es mercurio. Sanyumi como aluminio. Kijimsayag como carbono. Chayanta como estaño. Y bueno, además de también las variantes que hemos tomado en cuenta, como mencionaba, tomar también otras perspectivas para que nuestro idioma no sea tan como modificado, por así decirlo, no sea como demasiado exotizado, por así decirlo. Es importante tomar también perspectivas de otras personas, ¿no? En este caso, para la versión 2, como mencionaba, hay ciertos elementos que se tienen que respetar, por así decirlo, porque son nombres de personas. Y puesto que hay la mayoría, por así decirlo, de elementos tienen estos tipos de nombres, hemos visto en diferentes idiomas. Aquí se me olvidó el japonés, y el chino mandarín, pero se entiende la idea, ¿no? Que en cada uno de ellos la pronunciación e incluso mayormente la grafía es totalmente igual en este caso. En este caso nuestra propuesta ha sido decirlo como Zenón. Sin embargo, como esta es una versión por así temprana, quién sabe si podría quedarse como Zenón. Zenón, ¿no? Zenón. Como en este caso, como son los otros idiomas. Pero ustedes, como menciono otra vez, tienen el derecho de votar, que vamos a hacer en la encuesta muy pronto, para definir qué es lo que más ustedes entienden, comprenden, aceptan. Bueno, aquí también la segunda versión que comentaba, ¿no? Novelio, novilio, novelio, novelio. Recordemos que esta I no es you exactamente, sino es como para, como en este caso, suavizar el dictongo, como si fueran dos I al mismo tiempo, ¿no? Novelio, novelio. Y bueno, claro, aquí está, bueno, Chaimantaja, Ñuhaiku, Wakintejosunata. Esto sí lo leí, perdón. Y bueno, claro, tomamos también el Aymara. Un gran ejemplo del Aymara es este elemento, Hanko, que significa blanco, blanco en Aymara, en este caso, pero que también se utilizaba en zonas, en este caso, si no me equivoco, es Puno y Tacna, si no me equivoco, Puno, donde se utiliza este nombre para decir aluminio. Y bueno, yendo más rápido, ya estos son algunos de los elementos extra que he encontrado, que también son súper interesantes, pero que no pertenecen tampoco a la tabla de elementos, pero que los vi genial, de cierta manera, haberlos encontrado. Aquí realicé una pequeña infografía que muy pronto también se va a presentar en Perú Conciencia, sobre qué es la tabla periódica de elementos, cuáles son sus divisiones, metales, semimetales, no metales, los periodos y los grupos. Periodo ha sido una palabra un poco complicada porque no significa el periodo del tiempo, ¿no? Significa el periodo como un grupo, por así decirlo, pero no es exactamente tampoco un grupo, ¿no? Y bueno, eso es como algo así, ¿no? Por eso lo hemos dejado por ahora así, pero obviamente estamos abiertos a futuras variaciones. Y bueno, ya llegó el tiempo de presentar la tabla. Bueno, a ver. ¿Se puede ver la otra pestaña que he compartido? Sí, se ve la tabla completa en pantalla. Sulpaiky. Ok. Esta es la versión número 1, como explicaba. Hay ciertos elementos que sí se han respetado, por así decirlo, por sus repeticiones en la mayoría de variantes, como Heyai o Kreyai,
etcétera, ¿no? Pero la mayoría en este caso han sido con el estándar fonético de 3 vocales. Y también con su achajala normal, ¿no? Por así decirlo. Como podemos ver, tal vez no se ve tan bien. Ajá. Wolframio, tantalio, estroncio, etcétera, etcétera. Fulgeia, selenio, brumo, criptón, xenón, radón, casino, ¿no? Esos con ese estándar, ¿no? Pero como no son, mi pronunciación es mala, pero en general, recordemos que no son U exactamente, son como un intermedio entre la U y la O, ¿no? Un intermedio entre ellos dos. Y ya pasando a la segunda versión, que la coloqué así, por comodidad. En este caso ya es respetando los nombres, ya sean internacionales, ya sean de ciudades, etcétera, de personas, ya que, como he mencionado, son nombres personales y por lo tanto utilizar las 5 vocales tampoco es un crimen acá, porque se están respetando los nombres de las personas, ciudades en que se han descubierto. Ok. Por ejemplo, Roengenio, Terbio, Virgilio, bueno, esto, Californio, Holmio, o Olmio, Holmio, Nijunio, Calio, Galio, Aluminio, Boru, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de elementos, y al igual que sus otros grupos. Mi computadora es un poco lenta. Al igual que sus grupos, que están divididos de esta forma, y que también hemos realizado lo que cualquier tabla en general tiene. Su símbolo. Sabemos que unancha significa bandera, ¿sí? Para algunas variantes, en este caso sureña, pero también significa símbolo en otras, así que por eso lo hemos colocado como una adaptación de. Sin embargo, como siempre menciono, siempre hay, estamos abiertos a propuestas para otros nombres que sean más conocidos también en sus regiones. También con esto hemos sufrido con la electronegatividad, también hay cosas que también trabajar ahí. Sin embargo, hemos encontrado ciertas palabras que podrían ayudar a todo esto. Y ahora sí, yendo más rápido, estos son los elementos que hemos seleccionado. Los números 10, que son más repetidos, el kolke, o el kolke, jore, hanko, hanko, anta, sayina, chuju, chokwi, iti, heyay, okheyay y yakuchaj, o unuchaj, ¿ok? Y bueno, esos son los 10 elementos, como por así decirlo, oficiales por ahora. Pasando rápidamente ya al vocabulario químico, al glosario químico, acá hay una variedad de, bueno, en este caso de lo que mencionaba antes, un vocabulario de la tabla en general, la fila, columna, familia, grupo, configuración electrónica, que también un poco nos costó, y símbolo, los grupos de los metales, y aquí están más claros con su traducción, y otras palabras en general, ¿no? Que también son interesantes, como electricidad, como tal vez dúctil, como se dice dúctil, divisible, o tal vez maleable, en este caso incoloro, inodoro, universo, bueno, creo que eso también se entiende, reacciones, fósforos, bueno, eso también Sayarich, establecer, como mantener algo concreto, echado, de cierta manera también podría comprenderse, calor, calentar. Y bueno, ya para ir concluyendo, claro, si me falta solo una hoja, bueno, esto lo voy a decir en parte quechua, parte español. Rikuchiptin yuhanchak kichwa yachaychaj kunajina rulas jaimanta willaikurikuna. Yachaychasqa llamkaykukunapas atikuymi chihapchayta atirhanchaq. Ayninta huñupa llankayni. Kinayataqmin kay yanapay tukri
Jiljakunata tikraypaj o tikranapaj. Ñawpaqmanta siminchikpi. Perú simirimaj, runakuna manan huk simirimaj, runakunawan yachayniku rakinankuchu. Sechpa, simir waskankunarayku, chayrayku, chaniyuqmi yaykuchinkunamanta, yachanaykupaj, chaymyaykan hatun hawarichina. Manan kiki unanchasqa valorwan utaq kimi valor socialwan. Ni kiki yachachinawan simi kanchu. Kay yachaypi hawarhaykujina, kay yachaypi hawarhaykujina. Mana tukuypi sistemas educativos kiki chaninja atipankuchu. Yachaychay wakichikuykunata kichwa simipi ruranaypaj. Y también, hablando también, ya hablando todo en general en español, lo que quisiera expresar es que sabemos que, sabemos que es difícil, es verdad, es difícil traducir, en este caso, contenido científico en quechua. Es verdad, porque algunas veces no se tiene el apoyo de los que uno espera, ¿no? Tal vez como el Estado, para promover una educación de calidad para todos. Tampoco hay como, ¿cómo decirlo? Ese apoyo para algunas personas, algunos quechohablantes tampoco no están tan interesados tampoco en estos temas, porque también se ha mentalizado que tampoco su idioma puede crecer, y eso es un poco triste en realidad, porque cualquier idioma, y más aún el nuestro, tiene ese potencial de desarrollar material científico en cualquier idioma. También hablando de las variantes, en este caso, bueno, nosotros, como comenté antes, basamos nuestra investigación, esta investigación se basó también de las variantes de Chile, Bolivia, con su ayuda de Ecuador y Perú, por supuesto, ¿no? En realidad muchas cosas tienen, ¿no? Diferentes idiomas, en este caso, los extranjerismos, para variantes de una sola palabra, y en este caso, entre la misma macro variante que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Y es importante porque de cierta manera, con estos tipos de desarrollos, con estas investigaciones, podemos mostrar a cualquier profesional, a cualquier hablante, a cualquier persona en general, que nosotros como quechohablantes podemos desarrollar material científico, somos capaces de ello, podemos brindar educación de calidad, como siempre les repito, trabajando juntos y sin tenerle miedo al hablar, sin tener miedo a que nos pueden juzgar o de cierta manera a cancelar algo, en este caso prohibir este desarrollo, porque hay que utilizar nuestros conocimientos como de cierta manera de forma de rebeldía, por así decirlo, para hacer ciencia en quechua. Y por último ya, los Rixikunaimanta, Rixikuininmanta, Sulpaininmanta, bueno, Kama Yachachijunata, Yachaychalpa, Tinkukunatapas, Perú, Ancha Sulpaini, Wakichikuipi, Yanapaguanapa, Yanapakuta, Ancha Munasja, Hatun Karjan, Kai Wakichikuita, Rurainapa, Rimankuta, Ancha Taño Karjan, Wakin Yachaicha Simikunata, Yuyainapa, Kicha Siminchekpi, Sapa Yachachich, Pusaj, Willaj, Yanapakuj, Yanajaj, Yachajaj, Ancha Taniyoj Karjan Ñuhapaj, Chamantaja, Quichua Institute of Science and Technology, Sulpani, Ancha Simikunata, Quichua Simipi, Yachachihuaynapaj, Yanapankuja, Ancha Sumaq Karjan, Paikunaja, Ancha Kusisja, Kamarisja, Karjanku, Yanapanapaj, versión Kunata, versión Kuta, Pusaspa, Ancha Yacharjani, Sulpaiki, en general, Wauji, el químico que también me ayudó para hacer esto, que es parte de KIST, a José Esteban Andino,
Muchuikita, Yachachikuna Tapas, Ancha Hatun, Sulpakichi, Waujipanikuna, Keitel, Beatriz, Leonardo, que también me ayudaron a definir, por ser quechohablantes, tener un nivel de cierta manera avanzado. Me ayudaron también con este desarrollo que tiene a más futuro, porque nuestra meta no es solo que se quede acá, ¿no? Sino que de cierta manera pueda llegar a enseñarse en las escuelas, si es posible, a demostrar que obviamente con nuestra lengua, con nuestro idioma, podemos hacer ciencia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Matías, por tu presentación. En verdad ha estado muy interesante tu trabajo. A continuación, le cederé la palabra a Gerald Salazar. Gerald Salazar es el coordinador de Clubes de Ciencia Perú. Adelante, Gerald. Hola, nuevamente. Solo unas palabras muy cortas para en la clausura que tiene el Club de Quechua, pues decir gracias, ¿no? Gracias por su participación. Desde Clubes estamos abiertos a seguir colaborando con CAMAC, como ya lo mencioné, y también con otras iniciativas que puedan ir naciendo, que requieran de alguna forma de apoyo con clubes. Como ven, clubes, poco a poco estamos siendo buenos, nos estamos haciendo buenos organizando estos talleres, ¿no? Y teniendo una buena difusión en ese sector de 16 a 23, 24 años. Entonces, mi presencia era eso, para animarlos, si es que en algún momento sale alguna idea, por ahí exploramos alguna conexión y nos apoyamos mutuamente. Lo otro es decir que creo que con estos 2 años que se han venido realizando esto, eh, eh, se ha generado un grupo, ¿no? Un núcleo de ustedes sobre todo, que van que va a aportar a esta tendencia a revalorizar el quechua como vehículo de comunicación normal, ¿no? Y entonces Miquel también ya seguramente les ha comentado todo, digamos, el camino, ¿no? En el desierto que hay que bregar, pero qué mejor hacerlo acompañado de personas tan interesantes, tan creativas como son todos ustedes quienes están acá presentes. Pues nada más eso, esperar de que el próximo año nos veamos y pues un abrazo. Y yo tengo como tarea practicar el poco quechua que sé. Me daré un tiempito pronto. Así que gracias a todos y éxitos en sus futuros proyectos. Un abrazo para todos. Bien, muchas gracias, Gerald, por tus palabras. A continuación tendremos la presentación de María de los Ángeles. María de los Ángeles, te cedo la palabra para que puedas continuar. Cuando tengas tu presentación lista, me avisas y dejaré de compartir la presentación. Imagínate aquí, Argentina manta rimay kuyaykichis. A ver. Ahí la tengo lista. Bueno, Sumajpuni Shamkaiki, Matías, Ancha Gustava. Sumaj, Kunanka Kelkainita Lejrini, Ñawiriza. Imaraikuta Santiagupi Quichua Pirimancu. Imaraikuta Santiago Piquichua Pirimancu. Textoca Sujatun Tapunaban Cacharicu. Cacharinapag, Santiago del Estero, Suxuyu Quichua Grimas Captenca, y Maraikuchus, Aikap Manta Chuspas,
causajkuna quichuata rimascanku, nipikuna quichuata yaykuchisa karanku, mana yachayku. Katextu chatapunasta mana kutichichunpas, teoriasta de mamanta kachenka. Cerrón Palomino, nin españoles chayaptincuna, incas noroeste argentino pina tiascancunata. Tupac inca yupanquipa tropasnin, mitmas ninpas, noroeste argentino más argentino manris, chaypi kutisa karanku su llakta ruwanankunapaj, ruwanankunapaj. Cha llaktapa sutin tukma kasakara. Cerrón Palominoqa qelkan mana yachasqaykuta ayka quichua rimaqkuna tukmapi kasakaranku ni ayka atun tukmapa ashpasnin kasakaranku. Qelkaq nin tukuy mundo yachasqankunata incas noroeste argentinopi tiaptinkunapas iskay teorías imaynamanta quechua Santiago del Esterupi yaykun kasqankunata. Wamaq teoría nin kaspa ashpankuna Santiagokama mana chayasqankunapi. Manunaymanta españolesan y paykunapa tropas ninan. Perumanta shashisqankunata quechua Santiagopi yaykusakara. Nardi Bravopas ka teoría defienden. Iskay kaq teoría nin españoles manara chayaptinkuna Santiagopi na quichuapi rimasakaranku. Stark Christensenpas ka teoría defiendenku. Kaypi teorías Nardi, Bravo, Alderetes, Stark, Christensenpas piensasqankunata willashqas kankanku. Nardipa teoría nin manara españoles chayaptinkuna Inca Santiagopi mana tiasqankunata. Quechua runakunan Perumanta españoles pusasqankunata expediciones ninkunaman Santiagopi yaykusakara. Chaymanta Quichua Santiagopi sapichasakara españoles pa medidas ninan ashpata paypachakunankunapaj y tukma causaskunata evangelizanankunapaj. Bravopa teoría nin españoles perutana paypachakuspa uralauman risakara tukmata tarinankunapaj. Waranka pizca pachaj ta chunka kimsayo watapi wama yaykuta ruwasakaranku. Cha expedición Pañauquempi Diego de Rojas Casakara. Españoles yanaconasan y mancan quechua rimascuna perumanta uraman risakaranku. Iris yanacona simista castillamanta quechuaman chacruzakaranku. Chaywan su mosolaya quechuamanta nacera. Chayraspimanta chamosos laya quechuamanta yanaconasan yaykuscanan Santiagopi mantarikusakara. Nataj kelkajnin concilios de Limán quichua astan sapichasakara. Cha conciliusta españoles ka firmasakaranku evangelizanankunapaj. Paikuna taka shusta akshasakaranku. Nahuatl, guaraní, quechua, aymarapas. Tukma suyuta cha suyupa chaupin Santiago Cascanta, quichuapi evangelizaita tokasakara. Evangelistas quichua Santiagopi anchasapichasakara. Alderetes, Bravopa teorianta huaquincuna críticas ruan. Bravopa manara españoles chayaptincuna simis salavinaína cacanchis inapas Santiagopi na casakaranku. Chaymanta alderetes Bravopa teorianta de críticas nin simis salavina o cacanchis quichua cayumanta muscangunata. Wamaximi
Sara, Winaypas, Simismanta Amus, Sara Winay forman. Iskay kaq simi suk deidad Santiagopi chaypasqa na yachasqanta, kaka, chispas, amus, kakanchis, nokanchispa kakaychis forman. Alderetespaj, tupak yupankipa tropasnin chayaptinkuna, kichwa rimaqkuna Santiagopi kawsaqkunata cha iskay simista na yachasaqaranku. Suknin crítica alderetes ruwasqan rasgos uyarikuykunamanta kan. Kelkaq nin quechua rimaqkuna qosqomanta uyarikuykunan aruqashupa ayshun rimasqankunata. Paypaq chamosoq uyarikuykunata siglo chunka pisqayuq, chunka shoqtayuqpi qosqomanta quechuapi chayasqankunata. Quechua Santiagomanta mana kaptinkuna noroeste argentinopi kawsaqkuna chaypaqqa sukkuna layas quechuamanta narimaq kasaqaranku. Nataq alderepes critican teoría nisqanta quechua evangelización rayku Santiagopi mantarikusqanta. Paypaq Santiagopi kawsaqkuna chaypaqqa Quichua Castillamanta astan rimaq kaptin, astan Quichua rimaqkuna Castilla rimaqkunamanta chaypi kawsasaqaranku. Puchukanapaq paypa critican kelkaq nin kunanqa Santiagopi Quichuapa ina rimasqankunata sapichayrayku manaraq españolesqa chayasaqaranku. Alderetespa noroeste argentinopi ashkalayas quechuamanta rimaq kasaqaranku. Wamaqta tukmapi kawsaqkuna chincha llaqta kawsaqkunan rantinakusqankunapi paykuna pura quechuapi rimasaqaranku. Iskay kaqta tupak yupanki pachata mitmas quechuata Santiagopi yaykuchisaqaranku. Kelkaq nin cha yaykuyrayku Quichua Santiagomanta imasta Quichua Ecuadormanta apisqanta. Kimsa kaqta Diego de Rojaspa expedición ninpi castellanos yanakonaspas risaqaranku. Bis yanakona Santiagopi chayaspa suqnin o suqkuna layas quechuamanta yaykuchisaqaranku. Chaymanta tukuy chalayas quechuamanta chaqrus Quichua Santiagomanta formakusaqara. Imakan su Quichua uralaumanta imasan Quichua anaqlaumanta. Tarpa teoría evidencia arqueológica qos nin manaraq españoles chayaptinkuna incasqa noroeste argentinopi na tiasqankunata. Nataq españoles noroeste argentinopi chayasqankunapi paykunaqa kasaqaranku yanakonas paykunan chayasqankunata. Noroeste argentino kawsaqkunan quechuapi rimayta atisqankunata. Starpaq Inca topa pachata incasqa noroeste argentinopa minasninpi na llamkaq kasaqaranku. Nataq Santiago tiasaqara ashpaspi fácil yaykunanpaq mayu Paranaman, Chacomanpas, inti lluqsinanlawpi Yandesman, chasuyupa minasninmanpas inti yaykunanlawpi. Chaypata incasqa tropas mitmasan cha ashpaspis kutis quechuata yaykuchisaqaranku. Mana unaymanta españolesqa chayasqankunan noroeste argentino llaqtaspa ñawqenpi mitmas yanakonas churas. Noroeste argentinopi kawsaqkuna quechuata Castillamanta astan rimaq kasaqaranku. Quechua qashuta noroeste argentino kawsaqkuna evangelizanankunapaq aqllas iglesiapas quechuata chashpaspi mantarisaqara. Qillqaqpaq cha ashpaspi kawsaqkuna na Quichua rimaq
rimaskuna kasakaranku. Chaywan painin katekisachikuyta mana difícil chu kaskanta. Kristensepa teorian nin noapi suyu inkaika kasakara sutin tukma kaskanta. Inka García Sopas Helkan tukma kawsaskuna Inka Wiracochaman riskankunata vasallajeta konkakunapaj. Inka Wiracochapachapi Inkaspa tropasnin mitmaspas chasuyuta formasa karanku. Chaypi mitmasan chayaskankuna quechuapas imankan paikunapa kashun yaykusakara. Nataq Kristensenka nincha suyupa sutin tukuyman quechua simimanta amuskanta. Chayrayku qillqaqpaq chasuyu tawantin suyupa kolla suyupa tukuynin kasakara. Kristensenpaq españolesqa na chayaskankunapi evangelizayta quechuapi suyupi quechua rimas mana kasakara ancha difícil kasakaramun. Qillqaqpaq cha ashpaspi kawsaqkuna na quechua rimaskuna kasakaranku. Chaypata pay nin misioneros quechua kashuta akshaskankunata evangelizanankunapaq. Katextu puchukanapaq Santiago kawsaqkuna quechuata rimaskankunamanta ashka investigadores uskuna teoriasta temamanta ruwaranku. Quechua Santiago manta chayqa kallarita mana yachaspapas yachaykumi Quechua Santiagopi paypa rimaskunarayku ina kawsaqkanta. Imarayku Quechua Santiagollapi Jujuypipas ina kawsan imarayku suskuna suyupi noroeste argentino manta quechuata mana rimanku. Cha tapunas amoq textupaq kanku. Chayna kan Quechua manta Quechuapi rimanayku, qillqanayku, piensanaykupas tiyan Quechua mana kapas wañunanpaq. Kaypi textusta kaskas kanku y kaypi tukukun textoni. Solamente quería agregar que, bueno, estas teorías que fui leyendo también tienen digamos, un grado están dirigidas a la creación de una identidad santiagueña, ¿no? Por ejemplo, que Bravo postule que el quichua se habla porque entró con los españoles, implica un proceso, si se quiere, de desindigenización, si se me permite la palabra, de la lengua, ¿no? Eso hace pensarla como una lengua criolla, ¿no? Entonces son teorías que no son inocentes en ese sentido, que tienen un propósito, una construcción. Bueno, el santiagueño es criollo. Se habla quichua porque igual lo trajeron los españoles. También pasa con la teoría de Christensen, por ejemplo, que él postula que el quichua se habla desde el Tahuantinsuyo, antes de que lleguen los españoles, pero lo que él postula en este libro que yo cité, que yo leí, El quichua santiagueño, es que se habla porque el quechua es mejor que otras lenguas que se hablaban en las zonas, entonces se impuso porque es una lengua perfecta, tiene un discurso también bastante antiindígena. Bueno, estas teorías también están en función de esa construcción identitaria. Yo elegí este tema sobre todo para introducir, digamos, lo que yo aprendí. Yo no soy quechua hablante, yo aprendí en la adolescencia, empecé a los 17 años a estudiar quechua santiagueño y quería introducirlo en este Club de Ciencias de Perú. Así que les agradezco mucho por
Wilson, a Beatriz, a Keitel y a todos los del Club de Ciencia de Perú, y Camas y a Chachescuna, porque, bueno, han recibido este texto que yo tenía inseguridad de, bueno, como no soy quichua hablante y aparte es un quichua que quizás del que no se habla tanto en el mundo, y bueno, con todas las inseguridades que esto implicaba, la verdad es que fueron muy comprensivos y aportaron mucho con lo que saben. También quiero agradecerle a todos los compañeros que aprendí mucho de quechua peruano, escuchándolos. Es muy lindo también estar en contacto con quechua hablantes y poder hablar. Espero que en ese sentido sigamos, porque eso me ayuda también a hablar a mí. Yo hablo como una lengua que aprendí, así que, bueno, les agradezco. Lo último que quería mostrarles no tiene tanto que ver con, no sé cómo cambiar de pestaña. A ver, voy a dejar de compartir. No tiene que ver con lo que yo escribí, pero sí quería presentarles este libro porque hace poquito, hace poco la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero liberó el link de varios libros, entre ellos este librito que se llama Payaspa Chincas Richkasta, que lo escribió José Antonio Sosa. Esta edición estuvo a cargo de Gabriel Torem y Atila Karlovich. Y bueno, José Antonio Sosa era un quichua hablante de Atamisqui, uno de los pueblos donde se habla quichua, y escribió es un poema que tiene alrededor de 170 estrofas, y escribió este poema se publicó en el 1953. Quería mostrarles un poco de la literatura santiagueña, de lo que hay escrito, y bueno, les leo la primera estrofa por si les interesa y tienen ganas de leer algo escrito en quichua santiagueño. Huachaspa churin karani, wiñarani ancha usus, y arcaimanta mana puños, shikchaktami pensarani, supaipi yuyaj churacus, paitamascaj yoxerani. Bueno, esa es la primera estrofa, espero que les interese leerlo. El libro es muy lindo, este poema, y aparte tenemos la suerte de que desde la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero hayan liberado el PDF para que se pueda acceder libremente. Bueno, eso sería. Bien, muchas gracias por tu presentación, estimada María de los Ángeles. A continuación tendremos la presentación de nuestra compañera Adelina, quien ella nos va a presentar un poco sobre su trabajo, así que voy a proceder a compartir su presentación. Así que esta es la presentación de Adelina. Adelante, Adelina. Bien, Wilson, a todos los organizadores y compañeros de este equipo, buenas noches. Y voy a hablar en quechua y a la vez... ¿Me escuchan? Ari, ñañay, Ari, Ari. Gracias. Voy a hablar en español y a la vez en quechua. Allin tuta kachun llapanchikpaq, llapallaykichikta kay huñunakuyman hayawasqaykikumanta chaninchakamuni, yupaychakamuni. Ñuqapas sumaqta yachapaykuni, ari ñuqa yachachiq kani. Chay yachachiq kaspaypas kunan yachapakuchkani kay posgrado nisqanpi, maestría nisqanpi estudiachkani, yachapakuchkani kay qhichwa siminchik imaynatam yachachichwan yachay wasikunapi, chaypi allinta umanchakuspa. Chayna kaptinmi ñuqa kay ensayo nisqanta qillqaykuychik niptikichik qillqaykamuyarqani. Chaypim nin ima ancha allinmi kay qhichwa simipi yachay wasikunapi yachachiy, kay Ayacucho llaqtapi. Chaymi ñuqa
nini hatun maytukuna chay Ministerio de Educación nisqanmanta pacha apachimun. Chaymi niwanchik chaypipas imayna yachachinapaq llapa warmachakunata. Chaypaq siki yachaqkunaqa yachachiqkunaqa yachananchik paykunapa rimasqan simita. Mamanmanta pacha rimasqan simita. Chaymanta hapipakuspam ñuqa nirqani kay Ayacucho llaqtapipas chaynalla Quichua simipi yachachinankupaq. Chaytama rimani kay ensayo nisqanpi. Chaypaqñataq kan huk maytupas modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Chaypipas chaynallataq niwanchik warmakunata kay Quichua simipi utaq kay tawa chunka pusaqniyuq simikuna kaqpi yachachinanchikpaq. Chaymi kay Ayacucho llaqtapiqa Quichua siminchik kan chay mamanmanta rimakusqanku, mamanmanta pacha. Chaymi ñuqa yachachiq hina hapipakuni chay maytuman. Chaynallataq kay Ayacucho llaqtapipas chay proyecto educativo regional nisqanpi ninku allin chaninniyuq yachay yachapakuq warmakunapaq haypananpaqa simin rimasqan simipiraq yachachinanchik. Chaymantaña chay Castilla simipipas uk simikunapipas. Hinatin ñuqa nini chaymi yachachinanchik kay simikunapiraq karun llaqtakunapi ñuqa kachkani kay Ayacucho llaqtapi yachachini karun llaqtapiraq. Chaypi warmachakunaqa chiqaptin Quichua simillapi rimanku. Hinatin yachachiq Castilla simipi yachachipinqa mana paykunaqa umanchankuchu. Mana paykunaqa yachaynintaqa kaqmanqa churanqachu. Chaymi Quichua simipi paykunata yachachina, chaymantaña Castilla simipiqa. Chaynallataq chay mana simillatachu yupaychananchikqa, imapas paykunapa ruwaynintapas chaninchananchikmi. Ima ruwaykunapas allin chaninniyuq kachkan punta awilukuna, punta taytakukunapa ruwakusqanpas kay Pachamama waqaychananchikpaqpas. Hinatin chaykunata yuyarispa paykunaman yachachina, paykunaman yuyarichina. Chayta chaninchaspa sunqunchakuspan puntaman allinta hawarinanpaq, chaynallataq mana pinqakuspa, mana manchakuspa maypi chaypi tarikuspapas rimarikunanpaq. Chaynallataq huk rimaq, huk simi rimaq, ima huk costumbre ruwaqwanpas tupaspapas mana usuchispa rimakunanpaq. Chaytam nini kay ensayo nisqanpi. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el ensayo que he escrito en español. Sinceramente, yo soy docente y ahora estoy estudiando posgrado, también lo que es en mención en educación intercultural bilingüe, y nos hace mucha falta cuando nosotros encontramos ya en el campo, en el trabajo netamente, docentes que no dominan metodologías, docentes que no dominan el idioma que es quechua, para que enseñen de manera adecuada en el rural, más que todo, porque en la imagen estamos percibiendo muy bien que los niños hablan su lengua materna cuando tienen actividades así cotidianas con sus padres, con sus familiares, ellos hablan solamente en quechua, entonces tienen esa dificultad de aprender si un docente es monolingüe y enseña solamente en español. Por tanto, yo he leído los documentos que está en bibliografía, que son pocos, y donde nos dice, pues, ¿no?, que el Ministerio, en su proyecto educativo nacional, menciona que el español ya debe ser como segunda lengua, pero también tienen que priorizar lo que es lengua materna o lenguas originarias, que son 48 lenguas originarias en el Perú. Y no solamente pues lenguas, también costumbres, las culturas, las prácticas sociales. Entonces, eso tenemos que priorizar para enseñar en las escuelas. También eso va a fortalecer a los estudiantes en su identidad cultural,
Y no solamente en su identidad, también ellos van a tener ese enfoque intercultural y van a entender que existe varias culturas que tienen la misma jerarquía, ninguna de ellas es menor que a otra. Eso traté de decir en el ensayo, y gracias por todo, creo que ya concluyo con eso. En el resumen estoy tratando de explicar el ensayo que traté de hacer. Por falta de tiempo tal vez no cumple con las perspectivas que ustedes esperaban, pero sinceramente estoy muy agradecida por participar de este club. Y mi reto será pues seguir aprendiendo y más que todo producir materiales ya en quechua. Si es posible, ahora que estoy haciendo el posgrado, estoy visionando hacerme tesis en quechua, ojalá que se cumpla. Y sinceramente no tengo más palabras, no pude participar tal vez como debe ser en los talleres, porque recibía clases a la vez. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Añay, yapay, kichita, yupay chakamay. Muchas gracias, Adelina, por la presentación de tu trabajo. Vemos que has logrado un buen avance en tu investigación y este es el resultado final de estas sesiones que hemos tenido. Lo que estamos viendo en pantalla es el trabajo de Adelina, así que estamos muy agradecidos por el empeño y el esfuerzo que le ha puesto en sí cada uno de ustedes. Han estado entregando sus trabajos, los archivos digitales, han estado chequeando las presentaciones de cada uno de los ponentes, e inclusive algunos solicitaban las grabaciones, lo que a nosotros nos alienta mucho a saber que detrás de los talleres pues también hay un empeño por seguir practicando e indagando en las diferentes temáticas y sesiones que se trataron a lo largo de la programación de Clubes de Ciencia en Quechua 2021. A continuación, vamos a tener la presentación de Joel Quispe. Él también nos va a hablar sobre su trabajo de investigación y vamos a ver cuáles han sido sus avances, cuál va a ser la presentación que nos va a presentar el día de hoy. Así que Joel. Buenas tardes. Mi ensayo se trata del trabajo en la enseñanza mediante los triángulos mágicos. Por favor, ¿me pueden permitir compartir pantalla? Adelante, Joel, comparte pantalla. Muy bien, ¿lo están viendo? Sí, Joel. Muy bien. Ya, gracias. Paikunaray con Kaita Matkani, Pedro Pascual Quispe, Alejandrina Misaico, Lorenzo Sayago y Epifania Mariño. Aputaita chaval, yon paikuna kaskanku. Chayal tumanta hawatkanchi kunapuncho. Yachachik, Joel Quispe Misaico. Círculo mágico. Kai chunka kimsayo huyupay chakunataya. Kai ruiru ira chakunapi hinay kusum. Sahay chay puka nyata watay kuni. Chay hukyan takinasal kiratin chay yagman niskan hukyaman akanama. Sahay hinay kuskani hukta kimsata tawata pichkata chawpi pikah mi mandung kanja. Chay chawpi pikah kai kalyuksinan mi chay mi mandung kanja. Hadin chayman hinam nyuhaha nachisa hoikat saikichik haikat chahay chay huk hansis chunka kimsama haimat chikayan iskay chunka hukningman hukningman sigolata iskay hansis chunka iskayo chay pas akayan iskay chunka hukniyo wakinda hakunan yolayumiki Kainata yachachino warumitaha kai yachatnapa. Pero kai ha mana huknachu kai yopata nan askayan. Imsakama askayan. Huknimi iskay chunka hukniyo huma. Hukninyata humi haikan mana askayan kai haikan skaki. Hamnya chayta tahtari hukni. Chunka suktayo human hukninyata humi askayan
es que tú caso está yo, man. Han kuna llama chaita ha aglia kukichi. Han honenta, a ver, kunan chay fracción de han kunawaña. A ver, chay fracción de han kunawan, chay chunka que chay fracción de gene cosa, chay ñanchan ta ñam yachanquiña, sa panta chay Hatikan chunga hansineo homediunta, chunga pisconeo homediunta, es que chunga una pequeña más la calle de Santa, no está pisconeo homediunta, homedio, y que chunga piscayo homedium, y que chunga que hay un jaime, chunga chunga, es homedeo homedium. Wakita hanna hamkuna naik mungkin cerita saya macam saya kan hukumancu cahaya tapi tacung kais kuno medio kuninya tah me iskachunka iskuno medio kemana bikin iskachunka iskuno medio cahaya tak nak hamkuna maskai kita kakak tahakai kunang nilta ayu prato de kosu sai mono mi kunata ya sai no ya kunata achachisu sai chunka kinsayo mono mi kunata chai sai kunam achkayanja sapan kamam uy disculpen no sé qué ha pasado ya está sapan kamam sai kuna sai nang chape kinai kusum sai Hachan kichik, alin chay, chay. Chay takinachun sapanta. Sapankama chay nyan seranda. Mananya nyanda hinay kunichu hakuna yachas. Kanchu kachay exkwala yita chaubi man hinay kuni. Wa pichkayo chuto hansineo. Leo ya pachanta hinay kuni hasta iska ichunka kimsayo. No? Achaya kachis. Pakada una pichkay kamanta achkayanka. Tawachunka. Es con x cuadrado y man. Pero achkaya ya chukachkan, manam chukan man. Kachkan, manam achkaya nicho, sino, nainan mirayan. Y así ya no peja chay, muy nikan. Achkaya ni suma niskan. Kunan, a ver, mira ya el cachizo. A ver, chay, 64, la cosa. Jaiga mantas askayanja, sapa diagonalmente, no, mirayanja, kim sochunka es kaindiojman. Kaija, nata chay ñanchanta jinayko ki heriu yupay chakunata, sapa diagonalta fasi ham jaigon que rato yarwaikon que chay jaikaman mi hiban, no, kim sochunka es kaindioj chay, juk sukta toayo. Hai kamang mira chisak, sukta chungka tayo humang, hai katawang mi, kim sa chungka iskanyo, hai katalyusing, kim sa chungka iskanyo. Chay na yam, sapa diagonal pi, igual ta kama yuksing ha, may himpas. Kaya ti chay, chawpin pi kahmi, mandombi, hai kata yuksing ha hukni. Chay, mira yachis paiki, hai kamang mi hukni yuksing ha, hukni huk yaman tuban ha, huk chama, huk chayama. Hukni yata huk, Kim Sachun que es que ni ya está. Sajai kuna huktan, chay kunan kai no hay cosa, chay monomio kunata, hina álgebra toraykan, uraykuchkani, mira ya sapa dia kuna. Pero casi fija, chay agua chunami, casi fija. Tranquilo, calma, una icone, ana, warna kuna alin tahoy kunaba. Chay diagonal kuna tapas, kunanja, kalpakachkani, porque tiempo manani haipaman, chay min, nachkani, chay apurao llamaña, roay kuchkani. Pero kay piyata sats hay con que, rato ya chay tahamere kachinki, hay que mata mirayan, hok llaman mirayan, hawai.
Chayna tamuruasunchik, chay ira patampi churachkaniko. Manam ira patañachu, huk maskanmi, ¿no? A ver, hukta maskaykusun, mayjinta chay hinaykus, chay huktan, yapaykusak, chay raíz cuadrada, hinaykusak, chaytam igual camellata. Chaymas achkayaja, raíz de X a la ishkun nishkanman. Chaytataja, ñam jawaj chay kunkiña, rato chay ñancha llanta naykuti chay llama agrechaykunki, huk hinaykunki, hati yachaskanki, kimsa clase, bucinanta. ¿No? Bien, explicando en castellano. Si ponemos cada uno de las expresiones algebraicas, ¿no? En orden, resulta que cada diagonal, en este caso, va a salir raíz cuadrada de X a 9. Pero no solamente eso, van a haber tres resultados. ¿De quién depende? Del centro. El centro va a ser de cuánto va a salir. En este caso, va a ser raíz cuadrada de X a la menos 1 y otro va a ser raíz cuadrada de X. Eso es para buscarme con el. A ver, kunanja chajacha. Chajay la kimcha kuntarayoso. Yo voy a chayawan. Haika yo sincha perimetrum kashan niskaita. Haika ta yusina hanchichung iskailio. Sapan lani haika mantanan. Atskayanan chay malyuksinamba. Chajay iskaichunga tayoman. Iskaichunga tayo kimsa kama mereya chuti haika ta yuksinga. ¿No? Hansis pasak iskainio. Hansan kecho. Maran chaja kunan. A ver, kai pusak pasak hugneo. Haika kamata o chajay kimsa chunkatakama haika aluxinamba chay iskun chunganio. Wakinta hamnya maska chay konge. Kai hariki fácil yang kasi ham kuna paja. Kunan conjunto toroikoso. Kai conjunto kuna imawanta achkayachisa. Chajay kai trinomio niskan algebra a ver, cada uno trinomio tajinaykusak, ¿no? Chay nansangman hinaten sapa conjunto haykaman achkayanan. Chunka tawayo X cuadrado menos chunka suktayo X chay mantaja achkayaykachi son pichka chunkawan. Hugnin tawayakusa, huktawan chajay. Chay vipas sapa kamon chay trinomio niskanta hinaykusak, no sapa chay conjunto kun uchkuchangman, pero sapa conjunto haykaman achkayanja chunka tawayo X cuadrado kimsa chunka iskainio X chay mataga minus yachinja sukta chunka iskainio. Chay yachu kunan ñata miraya kachisa chay álgebra oray cosa chay vipas mirayanme o sea multiplicas chajay sapa monomio kunata chay manjina cosa hayka manta mirayanja sabankuna no X iskay chunka tawayo kama y chunka takama z menos chunka tawayo takama chaynam chay kanja sapa conjunto chayman no mirayanja. Chay hukta ora chay cosa, hukta chay yatami X iskay chunka tawayukman mirayanja y pichangman hinatin z menos chunkaman. Chay kunata hamkunayo wakinta tarikun chajay chay ruay kuchkani. Kay kunataja ñujaja yo he logrado generalizar para diferentes sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Pero en estos días he encontrado también se pueden para números primos. Y eso quiere decir que podemos también poner cualquier diferentes números y poder ubicar en estos conjuntos mágicos o triángulos mágicos o cuadrados mágicos y encontrar diferentes valores. En este caso, ¿cuánto hemos encontrado? 41.000 y tantos, o sea, también ha sido de multiplicación. Muy bien. Eso es lo que les he querido presentar. ¿No? Chayna kunan puncho mama Epifania raikun y kaichata kunan puncho pampachakun
Gracias, mamá y taitaikuna. Gracias, hamkuna llama alindia. Sumagami taitayay. Muchas gracias, Joel, por tu presentación. Quizás ahora hubo un poco de interferencia, pero sabemos que más adelante este trabajo va a salir en un video y también van a haber presentaciones, así que se explicará a más detalles sobre el trabajo de Joel. Y gracias nuevamente, Joel, porque al igual que las demás presentaciones y en general todos los compañeros que han estado junto contigo han trabajado sus investigaciones, sus trabajos, algunos están en el proceso y van a seguir, y eso es lo importante, ¿no? Demostrar que el conocimiento que nosotros adquirimos sobre cualquier área académica puede ser también interpretada y puede ser también dictada en lengua quechua. Entonces eso es lo importante. A continuación le quiero ceder la palabra a Luz Meriza, quien nos presentará también su trabajo y nos hará una pequeña intervención en esta sesión. Así que Luz Meriza, si tienes lista tu presentación, puedes continuar. Ari, imaynayam kachkankichik, yapa masiykuna, ¿cómo están todos? Voy a compartir mi pantalla un momento. ¿Merikuchkankichu? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Ari. Pani. Kusa. Imaynayam kachkankichik yapayanchi ñuhakani Luz Meriza Vargas. Ñuhaja anchata kusisqa kachkani, kaypi yapa llamkaqkunata uyarispa, Matías Manta, señor Joel allintam llamkachkan ima ruwasankunatapas. Ñuhaja rimasaja ima ruwachkani, imatam ruwachkani, kay kamaq yachachikkunapa kay watapija kelkaytam hayarichkani. Yo por primera vez estoy tratando de escribir un ensayo. Chaymi kusisham kachkani kay grupo kamaq yachachikuna kayta ruwachkan ñuqa llamkananpaq, yapayanchik llamkananpaq. Chaymi aschayatapas rimaykusaq imatam ruwachkani ñuqaqa. Ñuqaqa ensayuyta rimarani kay ima yachasqaykunatapas. He estado tratando de escribir mi ensayo de las cosas que estoy haciendo, que estoy estudiando. Y entonces le preparé una pequeña presentación en forma de PowerPoint para que pueda ser un poco dinámico. Vamos a ver un momento. Ñuqa mantaja, ñuqa Huancavelica llaqtamantam kani. Ñuqaqa anchatam kusikuni llaqtaymanta, waka urqukunapim purijani, chaypim yacharjani. Chaymantapas kay quechuata rimay nisqanta hayarimurjani en 2018. Chaymi ñuqataqa chaypi quechuamanta yachayta munarani aswanta manam junjarachkanayraña. Ya me estaba olvidando el quechua, entonces eso me pasó. Entonces yo empecé como un blog donde yo misma me reté a seguir hablando el quechua, ¿no? Y entonces así también podía animar a los demás que podían seguir hablando. Chaymantaja kunan wataja me escribía una clase de quechua
helhaita hayaninaypaq, chaymi kay kunata helharani. Imaynanpitaq marketing digital manta ñuqaqa hilhamuni, chay kay universidadpi kaymantam yachachkarani. Kunan punchawkunapiqa maypipas yankachkanchik kay marketing digitales manta chikantam riqsinchik. Wasinchikmanta hatun yanka wasikunaman marketing digital ima kunan rurasanchikmanta yachachin. Chaymanta yapa rantiq runakuna munasqanta tupachispa yapa rantiq runakunata munasqanta tupachinku. Chaymi kay ensayuta runa simipi qillqamuni. Kaypiqa yachasunchik imatataq marketing digital nisqan chaymanta ima rantikuqkuna runan kamachikunku. Chaymanta imatataq marketing digital nisqan. Ñuqanchikqa achkatam kaykunamanta uyarinchik, manam allinta yachanchikchu imatam chay. Marketing digitalqa internetpi rantikuqkunapa willakuyninmi. Chaymi web nisqanpi, redes socialespi, correupi, teléfonopi, aplicacionkunapi, ñan hina llamkan rantikuqkuna yachanankupaq. Marketing digitalqa internet ukupi ñan hina rin. Runakuna ima rantikuqkuna pujuyninta yachachinankupaqmi. Chaypuni kunan punchawkunapiqa runakunaqa rantikuqkuna internetmanta, medios digitalesmanta hapipakunku ima munasqankunatapas yachachinankupaq rantikunankupaqpas. Imataq Google, ñuqanchikqa Googleta sapay punchawmi rikunchik. Google riqsihanchikpi hina achka runakuna Googleta rin ima munasqankunatapas maskankupaq icha tarispaqa chaypim rantinku. Tecnologiapa marketing digitalmanta chikantam yanapan. Kuskam llamkanku. Chaymi tecnología wiñaptinqa marketing digitalpas wiñaman. Rantikuqkuna kamachikunkunapaq. Uqllanta kuska wiñananpaq. Chaymanta imatataq rantikuqkuna ruran kamachikuqkunapaq. Marketing kamachichiqa yapa hatun rantikuq wasikunapa qillqasqa kamachikuqkunam. Chayta hawaspa umanchaspa runakunapa rantiq rin. Kay qillqasqa kamachikuqkuna hatun rantiq wasikunapa chikaq kayninta riqsichin. Turuy chikaq rimaytan kayninta wiñan.
Runakunapa maypi yachasanta ima rurashantapas, munashantapas, rantikuqkunata wiñan, chay manta ima chika hatun yachaykunata wiyakun. Tukoy kilkasqa kamachikuqkuna tawa pe nishanpi o ukupim wiñakun. Esta 4P es una definición en el marketing digital que muchos lo usan, pero he tratado de adaptarlo al runasimi. Chaymi runasimi pija kainatam kanman. El primero que sería el producto, ima pujuykuna, chanin, el precio, hatu, plaza, ranti richari, que sería la promoción. Si alguien tuviera alguna otra palabra que se pudiera reemplazar esto, les agradecería. Kunankamaha chaitam kaipim kachkani chay runasimita, esta palabra lo estoy usando. Chaymantapas ranti riksikuna kaipim wiyakun. Tahuy tahurispa yapa ranti runakunapas munashanta kaipim yachachin. Ayin musuq ima pujuykunatapas, chaymantapas ayin musuq llamkaqkunatapas kispichikunapaq. Chaymantaja Google, disculpa, se está retrocediendo. Kelkaita tukunapaq marketing digital tecnología wanmi kuska wiñan. Kuska llamkan, rantikuqkuna mirachinankupaq, yapanapaq, internet chawpinpi rantikuqkuna munasqankunata, maskasankunatapas rantinankupaqmi. Chaymi rantikuqkunapaq yanapaq como para ayudar a los compradores, chayna kaypi nita munarani. Hamuq watakunapija marketing digital internet ukupim sapa rantikuqkuna rantiq runakunawan rantita rimayta munachkanku. Chaymanta ima sapa munasqankunatapas kilkaspa tupachita munachkanku. Chaymi runa siminchiktapas kaykunamanta kilkachikman runa masinchikkunata allinta yachaspa internetpi rantikunman. Chayam chay ñuqa ruwasayta. Esos son los avances. Yo sé que tengo mucho para aprender y mucho para avanzar. En el términos de tecnología hay mucho que aprender y también yo creo que trabajar en estos términos. Yo me he basado en eso. ¿Por qué hago marketing digital? Porque en esta pandemia he visto muchísimos artesanos que tienen la capacidad de producir unos productos fenómenos, pero ellos no tienen la sabiduría o no pueden, no saben cómo usar estos medios digitales. Chaymi ayin mi kanman kai kunata y chapaykuna riksinman para que ellos puedan ofrecer sus productos. Chayam chay masikuna añay sulpay
kusa niñay. Muchas gracias por la presentación. A continuación, vamos a tener una de las últimas presentaciones, es que no es la última. Esta presentación está a cargo de Natividad. Ella nos va a hablar sobre su trabajo de investigación, el trabajo del escrito académico que ella compuso. Así que adelante, Natividad, estamos a tu disposición. Cuando tengas lista la presentación, nos das el aviso. Allin puni, allin tutakachu, allin urapi, llapampaj napaikune, kay organizadores nisqa, hina Club Ciencias en Quechua, ishkay chunka waranqa ishkayniyuq, añay, kayman kamaq yachachiqkuna, chaymanta Clubes de Ciencias Perú, chaymanta Ciencia Clubes Internacional nisqa. Paykunapaq hanampa chay taytaq llapanpaq churarikunqa hapaq bendición. Ancha kusikuyta churariki kankunapaq. Ñuqapaq kay experiencia musuq yachayni. Chaypi ñuqapis yuyarini may watakunata imaginata karqan y kunan wata imaginata khuyay kay pandemia nisqa anchaywan khuyaytaq wasikunapi hinaqa kay clubes chayllawanpas allinta ñuqa kusirikuni. Kunanqa sunquypi kay napunqa kamaq yachachikuna. Hinaqa waykurisaq kankunapaq Jesua simipi ichapis castellano simipi también saludaykuyman imaniwan napaykuyman imaniwan kimataq yachachiq a ver kutichirimuay yachachiq Wilson o de una vez mejor. Sí, Adelina. Natividad, perdón. Estamos viendo una presentación que la está compartiendo Alibet. Así que me imagino esta es la presentación. Adelante, Adelina. Qué importancia de la práctica de valores en niños adolescentes en el idioma nativo quechua. Con esto quiero decir de que qué importante es enseñar en el idioma quechua en diferentes lugares. Por ejemplo, mi tema es más en valores en niños, adolescentes, pero que sea en idioma quechua, ya sea en lugares rurales. Hinaka chayta no kaniman, kaykunaka erqikuna, waynakuna, paykuna, khuyaytaq tiyakushan mana pimpis yanapancho, sunquyninkuman, yuyayninkuman. Chaymin paykunaka nakun, desviakun nisqa, kay purikunaman kashan hatun yachay wasikunapi, imapas chaykunaka paykunaka manan allintachu puririn. Imaginatataq chaykunata nuqanchis o nuqapis yanapayman nawan rimarispa tatankunata, mamankunata, chaymantataq irqikunaman, waynakunaman, sipaskunaman, chaytaq kay problema nisqataqa khuyayta sipaskunaka ichapis na secundaria nisqa chichuyakun.
y sapallan mana imaytapas atinchu, imanantaqri. Imanan wañuchin wawanta. Pintas yachan, mana pimpas yachanchu. Chaytaq chay llakikuy ukullampi hap'ikun. Chaytaq manaña allinchu chay sipasqa. Chayta nuqa rimariyta munashani sector rural kunapi, anchaykunapi hina. Paykunaqa mana pintapis atinchu rimariyta ni yachachiqkunata, ni institución kunata, ni tampoco psicología nisqa chaytapas mana. Ch'inlla sapallin khuyayta purinakun. Chaypas hukkunaqa waynitukunaqa kay sectorkunapi a veces wañuchikun, suicidio nisqa. Chayta qichukun nanta, khuyay kawsayninta qichukun. Chaykunata nuqa yachaspa qawarispaqa na khuyayta qawarikun imataq ruwayman, imaginatataq ruwayman. Parlariyman na hatun wasi yachachiqkuna o wasi yachachiqkuna, imaginatataq apoyo rusunman kaykunaman. Hinaka na tatankunapis, mamankunapis allin parlarina o rimarina imawan. Talleres y charlas reflexivas nesca imapi runasimipi. Chay runasimiqa paykunaqa imaginallatapas uyarin, imaginallatapis nakon yuyarikun. Chaymanta nina imaynataq uywanman ususinkuna, maqt'itunkuna. Chayta nuqa munashayman o chayman proyectoyta nuqaqa qhawaykushani ruwanapaq, chay ruwanapaq imakunataq kay warmikuna, mama warmikuna, tata qarikunaqa mana pimpis rimarinchu. Chayman hinaqa napis waynakunaqa ujayta qallarin, tatankunapis ujallantaq. Chay qhawaspaqa paykunapas ujarillantaq. Chaytaq viciokuna nisqa chay huch'uymantaña ya hap'iyayan nakunata chay ujaykunata. Chay mana allinchu. Chaykunapiqa rimarina tallerkunapi charlas reflexivas en idioma nativa quechua nisqa. Chaymantata kayta qhawaykushani. Imaginatataq nuqanchis nasuman, kusichisuman. Imaginatataq kayna importante práctica de la importancia de valores en idioma quechua nisqa. Importante ari, ashkapuni, ashka. Manan kunan kay watakunapiqa, ichapas kay watapi kashan, kay iskay watapiña kashan wisqasqa nuqanchis erqinchiskuna, nuqanchis waynanchiskuna, imaynatataq sunqunpi kashan. Mana puni pensariyta atishanchu, mana wasillamanta yachayasin nuqanchis hina, pero paykunaqa erqi, paykunaqa wayna, lluqsiyta munan. Entonces, anchaypi kay importancia de valores nisqa. Pintaq rimarinman tatan, maman, manan, paykunaqa yachanchu. Paykunapas munakushan pintaq parlarinman, pintaq yanaparinman. Chayta paykunapas mañakushan. Kay tiempo manan wawankunaqa rimarinchu. Paykunaqa llank'aykushan comerciantekuna, ima chakrapich, chay erqikunaqa, chay waynakunaqa, sipaskunaqa sapallan tiyakushan imanispatajre. Ichapas kan celular ni anchaypicha qhawakushan imakunata mana allinraqchu watankunapi chaykunata qhawarishan. Chaynin chay kayna chay ima nisqataq kay genio nisqa, chay genio mal genio ruwasqan chay asnitakuna, chay erqikuna, chay waynakuna, chay sipaskuna. Chaymanta millayta puririn, mana allintachu rimarin, manan ima practicatapas ruranchu.
imataq chay yanapana pinta yanapanman echapis educación Ministerio de Educación nisqa paykunallapicha nanman yanapanman imanesqa ima charlakunata quspa sapa yachaq wasikunapi. Chaymanta ñuqataq imanispataq kaykunata parlarini ashkata narquni leerquni niri UNICEFpipas parlarin allinta may watapiña paykunaqa nan resoluciones kan qurin kikin rimarin kay Ruth Plácido nisqa chaytapas qhawarquni chaymanta huk kan Martin chaymantaka huk karkan na Richard Wing anchaypis allinta paykunaqa nan nin resolución allin ñuqanchik siminchispa karkan hayka chayarqamun na umalliq Juan Velasco Alvarado nisqa anchaypiqa na narqun riqsirqun ñuqanchik siminchista karkan decreto llapan Perú suyinchispa parlana nisqa chaymanta chayarqamun Fujimori paytaq wañurquchik paytaq qichurqun chay hinamanta mana pimpas practicancho kay ñuqanchis runa siminchista chay hinaqa ñuqa kuyayta llakikuspataq pinta riqch'anichanqa kay ñuqanchis siminchista ñuqanchislla chaymanta ñuqanchis wahinakuna hap'iancha qankuna hina qankunapas riqch'achishanki chay allintapuna ñuqa nayki reconocimiento son kuypi kankunapaq kan waynakuna riqch'arishanki kay tallerkunawan kay simi runa simita anchay hinallacha kanqa hinaqa chayllamancha tukurkusaq ya kay Puno llaqtapi paraykushan nishuta paraykushan echapis rit'inqa chaymantaqa na internetapas nakun wañuchinakuq hinaqa chaymanta manchakushani chaymantaqa kay agradecimientoqa qurqusaq napi castellina simipi hinaqa hina. Agradezco muy fervientemente a todos los organizadores como son Club de Ciencias en Quechua 2021, edición bicentenario. Gracias, Yanapa Kamaj Yachachakuna, Club de Ciencias Perú y Ciencia y Globesa Internacional. Para mí es una experiencia nueva referente al idioma quechua. Pero mucho más reconfortante es intercambiar con los ponentes de otros países. Es algo maravilloso saber cuánta sabiduría hay en el ser humano. El tema mío es el valor que debe tener todo ser humano, en especial la juventud, desde la niñez. ¿Pero cómo? Empezando con los padres, en forma de talleres y charlas reflexivas, pero que sean profundas, que lleguen al alma. ¿Para qué? Para una vida mejor ante la sociedad y así evitar determinaciones fatales en los adolescentes de secundaria, como es el aborto y el suicidio. Al no encontrar apoyo familiar, institucional, mucho menos psicológico, ellos determinan muchas veces tomar el mal camino. En conclusión, para mí, este club, Kamaj Yachachakuna, para mí es una luz haber estado en este club importante. Mentalmente me abre una visión diferente con el idioma quechua. Siempre tendré presente Kamaj Yachachakuna por sus enseñanzas en esta etapa de mi vida. Gracias, he pasado algunas fotos de los lugares en que yo, con esa interés que tengo de llegar al corazón de cada ser humano desde el vientre, es que doy estas charlas
llevo psicólogos, llevo abogados de familia, llevo asistentes sociales y a la vez también, ¿cómo hago? Después de cada sesión hago que dancen inclusive los padres de familia, que traten de relajarse. Terminamos, no solo con eso, después también terminamos generalmente con un compartir. ¿Para qué? Para que haya una unión más cercana con los padres de familia y con todos, para que ellos también se sientan de que no están solos, tanto ellos como yo somos iguales. Entonces no debe haber diferencia, no debe haber pena, no debe haber miedo. Lo que hay que evitar es que el ser humano, tanto los niños desde que nacen hasta que lleguen a su edad avanzada, no deben tener miedo, no deben tener vergüenza. Eso es lo que hay que sacarles para que ellos sean valientes de enfrentarse ante todas las adversidades que se nos presentan en la vida. Entonces, esas son las pequeñas fotos que he podido alcanzar por el mismo hecho de que no me encuentro exactamente en el lugar de mi casa. Estoy un poco más cerca, pero yo soy del departamento de Puno, represento al departamento de Puno, y quizás mi quechua también, como ustedes bien, es collao. Entonces, en ese sentido, por favor, quiero, porque este es el último encuentro, me siento hasta triste porque es la primera vez que entro a este tipo de relación de la humanidad con ustedes y me alegra muchísimo que jóvenes como ustedes estén revalorando nuestro idioma. Agradezco muy, porque yo les he escuchado de un comienzo al final, a los ponentes, Carlos Molina, Joel Córdoba, Maximiliano Durán, Dan Salas, Natalie Canales, Miguel Morris, a los líderes, Wilson Fermín, Elwin Guamán y a la señorita Beatriz Aro. Muy excelentes y seguro me estoy olvidando de alguien. Pido disculpas, pero todos los que han estado en el taller y que he tenido la oportunidad de conocerlos virtualmente, de verdad, muchas felicitaciones y sigan adelante, y cuando yo pueda también siempre estaré entrando. Agradezco también a todos los que se han presentado, hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de conocer mediante esta plataforma a personas que tienen mucho interés, y hay trabajos también muy bonitos, muy interesantes. Lo importante es escucharlos, y al escucharlos veo que nada es difícil en la vida. Cuando hay voluntad, todo se puede. Cuando hay fuerza y salud, todo se puede. Así es que queridos y respetados líderes de este club, felicitaciones, y desde mi tierra Puno me despido con esta pequeña canción del Huachapuquito. Huachapuquito, por falta de tiempo, hay tantas canciones, pero dice: Huachapuquito me dicen todos, porque no tengo padre ni madre, solito había quedado en esta tierra de sufrimiento. Muchísimas gracias. Yapampa, Sulpay, Yapampa. Jai Capilla, tu soy con Natividad. Muchas gracias, Natividad, por tu presentación. La verdad es que ha estado muy buena. Agradezco a cada uno de los que se han presentado el día de hoy. Y quisiera cederle la palabra a Keitel, quien tiene en estos momentos una
de intervención. Adelante, Keitel. Gracias, gracias Wilson. Muchas gracias, mamá y Natividad. Es cierto lo que dice, ¿no? Hay que dar siempre el primer paso. El año pasado yo empecé Kamak Yachachikuna, así, bueno, en base a mis experiencias pasadas, pues he tenido la fortuna de haber estudiado becado en Japón, de haber ido al Reino Unido a investigar y ahora estar en los Estados Unidos, ¿no? Y teniendo estas experiencias, pues puedo encontrar a distintas personas del mundo, con distintos puntos de vista, con distintas lenguas, y todas con distintas historias por las que han pasado. Son únicas, como decía Max. Entonces, ¿qué falta, no? Para que nosotros podamos fortalecer lo que es nuestro. Entonces, teniendo estas experiencias, a la vez que soy científico investigador, y me gusta la ciencia, las lenguas, sobre todo el quechua, que es la lengua de mis orígenes, mi familia habla quechua, no tan cercano a mi mamá, ya se han ido olvidando, bueno, es el caso de muchos casos, pero siempre he tenido la intención, la curiosidad de saber por el quechua, y se dio esta oportunidad cuando me encontraba más libre, después de haber acabado el doctorado, de ir aprendiendo, ¿no? Y me di con la sorpresa de que el quechua es muy similar gramáticamente al japonés. Y son muchas cosas que uno aprende con el quechua, la forma de expresarse, y es una lengua que me gustaría aprender toda la vida. Y bueno, en el año pasado, ustedes saben, comenzó este periodo de espera, de incertidumbre, y así comenzó Yachachikuna, así conociendo de las personas que yo conocía, profesionales, que conocí por internet, que sabían quechua más que yo, que sabían quechua intermedio, entre ellos, entre los avanzados se encuentra Daniel Miranda, quien está conectado también, él es historiador de San Marcos, y esto me inspiró, me dio fortalezas, y preguntando, por ejemplo, a Max, que en la presentación inicial, le digo, ¿por qué no hacemos un club así perdón, un grupo para hacer cosas académicas en quechua? Bueno, él me dijo, eso no se piensa, ¿no? Eso se hace. Y bueno, no estuvo activo en ese momento, tuve que iniciarlo, ver quiénes son las personas que pueden colaborar en esto, buscando en internet, y haciendo una lista, contactando, se formó Kamak, y así empezamos buscando palabras, recopilando, y dentro de esto, al yo estar en el ambiente académico, conozco a muchos investigadores, sale esta idea de hacer clubes de ciencia en quechua, sobre todo si es que podíamos hacer estas presentaciones en quechua, ¿no? Para quechohablantes, cosa que todos nos empoderamos y empezamos a usar el quechua en distintos ámbitos. Y así surgió la primera edición el año pasado, en el 2020, y en esta edición nos alegra que conozcamos más personas, ¿no? Cada edición conocemos nuevos miembros, entre ellos Beatriz, Wilson, Joel Córdoba, y este año también hemos conocido nuevos miembros, Natividad, que siempre nos motiva, a Joel Quispe, que nos trae otro conocimiento más allegado a las matemáticas. Y esta variedad es la que necesitamos, ¿no? También hemos llegado a Argentina, a Santiago del Estero, hemos llegado al Ecuador a través del Quechua Institute of Technology, quienes ellos están avanzando a pasos muy acelerados.
identidad quichua es bastante fuerte allí y eso nos alegra porque ellos ganan, nosotros ganamos y si nosotros ganamos, ellos también ganan. Entonces hay que ir por ese camino. Ahora me gustaría dar unos reconocimientos a nombre de CAMAC y voy a compartir. Va a ser un poco lento, primera vez que voy a tener que cambiar entre varias diapositivas. A ver. Y voy a empezar con una mención. A ver. Un momento. Voy a empezar con los instructores primero. Lo que está por ahí lo vi a Daniel. Y voy a compartir. Voy a poner mi cámara. Ayukumanta, Iskay Waranja, Iskay Chunca, Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Rurazhangraiku, Daniel Miranda Walpapaj, Kai Keyo, Chacanachawan, Rixiquiku, Calpachajaskikumanta. Muchas gracias, Wopi. Anchata chay kuikichis. Bueno, makakaya chani mana sapakutipichu kasiani kankunawan. Chaja sapa atispa atiskayman hina yanapa yuykiku. Noja mantaja kay kalpakuskaykitapas Beatriz Pakalpa Chacuscampas, Allinmi, Anchata Yupaychani, Nojayachani na Hankunapa Tukui Kalpa Chacuscaykichiska, Kikichismantan Hamun Nacho, na Hankuna pues tiempo ikichis, recursos nikichis, golke ikichis. Churay puspa kay kunata rurankichis ichapas mana llank'aspa mana llank'apapuspa bueno noqaqa chayta yupaychaspa yanapaykunkichis chayata niykichisman Yachayki Wakillay. Siguiendo con los instructores, Ayuykumanta, Iskaywaranja, Iskaychunca, Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Rurazhangraiku, Dani Salaspaj, Kai Keyo, Chacanachawan, Rixiquiku, Calpachas Haiki Kumanta. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Cusa. ¿Qué más está de los...? Bueno, voy a pasar a otra chacana. Estas chacanas son simbólicas. La anterior es por motivarnos. Y... No se ve, ¿no? Ari, se ve blanco. Sí, está colgado. Soy Arizo.
Ya lo tengo. El siguiente es para Crisóstomo. Ayuiku Manta, Iskay Guaranja, Iskay Chunka Jugnillo, Quichuapi, Yachaychay Tincuipi, Ayin Rurasjanraico, Crisóstomo Pomo Taipepaj, Kay Homir Chacanachawa, Rixiquico, Quichuapac Suyacuy, Casjaikimanta. Felicitaciones, Crisóstomo. Añay, muchas gracias a cada uno de ustedes por invitarme. Sé que no di el 100%, pero tenemos que seguir cultivando lo nuestro. Nuestra lengua originaria tenemos que revitalizar. Es algo que yo también llevo en el alma ahí. Ñuqapas yachachikmikani y chapas huñunakuchuan jepa punchaukunata. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Crisóstomo. El siguiente es para Matías. Ayuy Kumanta, Iskay Guaranja, Iskay Jugnillo, Quechuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Gruras Janraico, Matías Adriel Becerra Sánchez Paj, Kay Comir Chacanachawa, Grisiquico, Quichuapac, Suyacuy, Casjaikimanta. Samichaikiku, Matías. Sulpayki, anchata sulpayki, kamayachachaqkuna, ñuqa kusisqa ancha kusisqa kachkani, oportunidad kanapaq. Y bueno, muchísimas gracias, kamayachachaqkuna, a todos los que en este caso me lograron apoyar en el proyecto, de la tabla periódica, la señorita Beatriz, a Keiter, al señor Leonardo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes por apoyarme en todo el proyecto. Realmente, a pesar de mi experiencia, recién soy muy nuevo en Kamayachachaqkuna. Siempre he tenido esa presencia de aprender muchísimo con ustedes, en este caso, tener ese feedback constante de todo lo que hago. Y gracias a ustedes también estoy teniendo muchísimas oportunidades con el quechua y con muchas, en este caso, muchas cosas que estoy aprendiendo en general en Kamayachaqkuna. Y bueno, Yachaychaywanmi, Quichua Siminchikpi, Kalpasunchik, Sulpaykichik. Ok. El siguiente es para Natividad. Ayuy Kumanta, Iskay Guaranja, Iskachunca Jugnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Gruras Janraiku, Natividad Aguilar Tupapaj, Ay Homir Chacanachawan, Rixiquico, Quichuapac, Suyacuy, Casjaikimanta. Samichaikiku, Mamay Natividad. Muchas gracias. Agradezco de corazón a todos los ponentes y sobre todo a los coordinadores quienes han estado al frente de este bonito, importante club. Yo diría club del saber, club de los saberes, saberes ancestrales. Felicito y agradezco a Kamaj Yachachikuna. Muchísimas gracias. Hinaka manacha kunanya chukanka. Jujunapips kankacha. Yapankunapa Dios sulpay churakonka kankunapa yipimpa. Sulpay. Añachayki, mamay. Ahora voy a cambiar el color de la chacana.
Y voy a empezar por orden. La siguiente chacana es una chacana roja. Para Adelina. Iskay Guaranja, Iskay Chunka, Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Ruras Jangraiku, Adelina Guillem Muñozpaj, Kai Yana, perdón, Kai Puka Chacanachawa, Erisiquico, Quichuapi, Ensayota, Giljas Jaikimanta. Samichaikiku, Panay, Bien. Adelina. Bien, agradecerles de todo corazón. De verdad me siento feliz por haber participado en este club. Y ahora voy a decir en quechua. Añan chakamay kichikayin sunjuy manta pacha, amkunapaj yapay kichikpaj, chaynacha punta kunapipas. Después sunju chakuspa kay quichua siminchikta puntaman aparisunchik llapanchik. Añay. Añay, añay. El siguiente es para Joel Quispe. Ayuy Kumanta, Iskay Guaranja, Iskay Chunka, Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Ruras Jangraiku, Joel Damián Quispe, Misay Kopaj, Kai Puka Chacanachawan, Rixiquiku. Quichuapi, Ensayota, Giljaskaikimanta. Asamichaikiku, Joel. Añay, wauji panikuna, taita mamaykuna. Kushikunin hankuna tupas haywan. Manachay hamata esa atiman sapallay. Yuhallay jaluna simipuri, achkata trabajo turacane, pero sapallay hakuso mana alinta pimam rixiche hanichu. Hankuna tari alita rixichkani. Chahay kaikunan chay kay noviembre kiapi concepto pipi kasako. Añay taitaykuna, añay mamaykuna, hankuna ma alinya kairuna simita sumakta mana wañunampaj yanapaykusun liu pero suyunchik. Añay taitay. Añay taitay. El siguiente es para Luz. Ayuy Kumanta, Iskay Guaranja, Iskay Chunka Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Ruras Jangraiku, Luz Merisa, Vargas, Sairi Tupakpaj, Kai Puka Chacanachawa, Rixiquico. Chapi Ensayota, Gilhasai Kimanta. Samichaikiku, Panay Luz. Añay sulpay sunhuymanta kusikuni kaypi kanaypaj anchata ayimanta runa simita o runa siminchikta ariki helhayta yachachkani sunhuymanta pacha anchata añachakuykichik sulpay. Sulpay Panay. El siguiente es para María de los Ángeles. Ayuy Kumanta, Iskay Guaranja, Iskay Chunka Jocnillo, Quichuapi, Yachaychay, Tincuipi, Ayin Ruras Jangraiku, María de los Ángeles Castillopaj, Kai Yana Chancanachawan, Kai Puka Chacanachawan, Rixiquico, Quichuapi Ensayota, Giljasaikimanta. Samichaikiku, Panay María de los Ángeles. Ya te agradecí y bueno, muchas gracias por la ayuda que nos dieron para escribir ensayos. Y espero que nos estemos viendo y que continuemos con Pues, muchas gracias.
El siguiente es para Norberto. Creo que sí está conectado, ¿no? Iskay Waranja, Iskay Chunka, Juknillo, Kichuapi, Yachaycha, Tincuipi, Ayin Rurasjanraiku, Norberto Herrera Martelpaj, Kai Puka Chacanachawan, Rixiquiku, Kichuapi Ensayota, Geljasjaikimanta. Sami Chaikiku, Wauki Norberto. Manancanchu Keitel Manancancho. Ari. Apache Sunchis. Ok, les enviaremos por el correo corregido. Ari. Ari. Ok. Listo. Natalie. Me olvidaba de Natalie. Como instructora. Recién la veo. Ayui Kumanta, Iskay Waranja, Iskay Chunka Joknillo, Kichuapi Yachay Chay Tincuipi, Ayin Rurasjanraiku, Natalie Ayasi Canalespaj, Ay Keyo Checanachawan, Rixiquico, Calpacha Huasjaiki Kumanta. Samichakiku, Panay, Natalie, muchas gracias por tu presentación y por inspirarnos en lo que has investigado. Desde lo que has investigado. Hola, muchas gracias por la invitación y por permitirme ser parte de este grupo. No estoy segura si algunas de las clases están grabadas, porque debido al horario se me ha hecho muy difícil entrar a Sí, están todas clases, y grabadas. también quería preguntar eso. Si no te preocupes, las clases están grabadas. Hay una lista que podemos hacer pasar a los correos y a los grupos de WhatsApp. Perfecto, muchas gracias. Y también quería agradecer a ustedes, los organizadores, y también a los participantes que pusieron mucha atención y ganas. Y me emocionó bastante ver cuando preguntaban y respondían en las actividades. Espero que al menos algo haya servido perdón, ya está de aquí, mi cerebro ya no funciona bien. No te preocupes. Que sí, que haya servido en algo esta la clase que di para revalorar el conocimiento tradicional y cómo inspira investigaciones en genómica y farmacéutica. Jimmy, Sulpay Panay. Esperamos contar con tu participación para los siguientes eventos, sobre todo que, bueno, ya hemos empezado unas clases básicas, acabaron, pero esperemos que haya más oportunidad para interactuar y seguir creciendo, desarrollar nuevo contenido, ¿no? En quechua, que es lo más importante como producto, pero sobre todo estrechando nuestros lazos entre todos los que valoramos el quechua. Muchas gracias. Creo que es todos los reconocimientos. De repente por allí se escapa alguien, no lo sé. Creo que no, ¿no? Entonces, continuemos, por favor, Wilson, con la siguiente parte. Bien, esta parte era un poco abierta para las personas que deseaban hacer sus intervenciones sobre sus experiencias. Las que invitamos a la sala, a los propios participantes que nos han acompañado durante las sesiones y que les gustaría pues expresar sus comentarios
sobre su experiencia en clubes. Si alguien se anima, pues adelante y luego ya estaríamos pasando a las palabras finales de esta sesión. Bien, me parece que podemos pasar a la parte final, serían las palabras de despedida. Hemos tenido presentaciones y en general, pues, esperamos que hayan sido de su agrado. Le cedo la palabra justamente al mismo equipo, ¿no? A Beatriz, a Keitel y a los que nos acompañaron para que podamos dar término a esta sesión. Así que, Beatriz, adelante, por favor. Las palabras de despedida. Ya, uyariwankichu, uyarikunchu. Ari. Kusa. Llapallaykichista ayanchakuykichis, kay tinkuyman qillqakusqaykichismanta, hinaspa kay tinkuypiriki, llapaykichis kallpachakuspa, wakinqa ensayota qillqankichis, wakintaq proyectota ruwamunkichis, wakinqa mana pascha, mana tiempo aypaqtin ruwamurankichu, chayqa ama ñañaykuna, turaykuna llakikunkichishchu. Ruwamullaychis, wakinqariki ensayuta ruwasharankichis pisi llamantaraq riki, mana tukunkichischu, chayqa ama llakikuychischu, ruwallaychis chayta, mana ruwashallaychis, mana kay clubes de ciencia en quechua nisqa tukuqtinchu, qankunaqa chayman saqirparipuwaqchis chay qillqasqaykichistaqa. Ama chayta ruwaychischu, aswanpas qillqallaychis, tikrashallaychis chay ensayuykichista qillqasharankichis chayta. Chaymanta imakunatacha qankuna ruwayta munashankichis riki, chaytaqa chaypaq yanapanatapascha qankuna munankichis riki, ima tapukuypis kanman chayqa, ama llakikunkichishchu, nitaqa manchakunkichispaschu, qillqamullawayku chay grupo WhatsApp nisqa kashanmi riki, chayninta qillqakamullaychis, tapukamullaychis, imatapas, tapukamullaychis, hinaspa nuqayku riki kutichimusaykiku, chaypi rimarisunchis, y imakunatacha ruwayta munashankichis chayta. Para los que no entienden de repente todo lo que he hablado, voy a hablar en castellano. Les decía que estoy feliz de que se hayan escrito a clubes de ciencia en quechua y pues algunos han desarrollado sus ensayos en quechua, otros han hecho sus proyectos y algunos no han terminado a lo mejor con el escrito del ensayo. No se preocupen por no haber terminado, más bien sigan haciendo. Si no han terminado de traducir su ensayo, no lo dejen ahí, sigan haciendo, no porque el taller se ha acabado y es por eso ustedes tienen que dejarlo, no, sigan haciendo. Y si tienen preguntas, dudas, o de repente están haciendo alguna investigación o quieren empezar un proyecto, contáctanos a nosotros, escríbenos al WhatsApp, que tenemos el grupo, ¿no? Ahí con confianza escriban y así nos contactamos y vamos a trabajar juntos. De esa manera podemos también hacer
hacer crecer el contenido académico. Entre todos los quechuas nos vamos a poder ayudar, porque cuando trabajamos de manera aislada, sola, es mucho más complejo. Pensamos mejor en grupo y así de esa manera vamos a poder incrementar el conocimiento académico y vamos a hacer realidad nuestros proyectos, nuestros sueños, y de esa manera puede que sea en otros encuentros de clubes de ciencia en quechua, ya no estemos hablando en quechua, sino que, mejor dicho, perdón, ya no estemos hablando en castellano, sino en quechua. Todo en quechua sería genial, ¿no es cierto? Entonces, por eso les invito a cada uno a seguir trabajando en sus proyectos, en sus ensayos, y pues esto no se acaba, esto es el inicio, así que no tengan miedo de preguntar, pregunten, siempre estamos dispuestos a escucharlos, a aprender juntos, porque tampoco nosotros sabemos todos, nosotros también estamos aprendiendo, todos aprendemos acá en el club, hemos aprendido tanto de los instructores, de ustedes, hemos aprendido también los organizadores, hemos aprendido, esto es un mutuo aprendizaje. Entonces, por eso les invito a seguir trabajando en sus proyectos todos. Para mí también eso va, para seguir trabajando, no solo para ustedes. Y por eso les quería invitar a todos a aprender su cámara. No sé si ya han prendido, no veo a todos acá. Por favor, prendan sus cámaras y nos vamos a tomar una foto para que tengamos ese recuerdo, porque claro, a cada uno los reconozco por la voz, pero no los he visto el rostro. Así que sería chévere para que nos podamos tomar una foto. Pues ahí está Matías, que va a tomar foto. Yapaykichis, kichamuichis, chay kamaraykichista, amap enkakuspa ñañaykuna turaykuna, chay fotota orqukunanchispaj. A ver, suyarikusunchis, yapallaykichis, kichamuichis. Wilson, tu cámara. Yashli, ama manchakuychu ñañay, churaykamuy kicharimuy kamaraykita riqsinakunanchispa. Turay Leonardo, imata ruwashanki. Chayrachu ña chayukuchak. Leonardo, churamuy kamaraykita. Ahí está, ya está. Chimanta, Juana Isabel, ñañay, Jampas, kicharimuy. Flor, Jampas ñañay. Chaymanta pikuna Wilson imanaqtinmi mana camarata kichamunkichu. Ya kasunan. Creo que ya puedes tomar Matías la foto. Ari, No sé. asirikuykichej. Okay. Ya. Sonrían, dice. A ver, camarita al Chayusaj. Okay. Hook, Sky, Kimson. Kusa. Un momentito, voy a tomar una más. Kusa. Ok. Asirikuykichej. Impuni. Kusa. Chinaka. Chaylachu. Ahí está. Chiraj rikuykichis. Chinaka tenga manaña nishuta imatapas rimasaq chukaypi kunanqa Keitelman. Turanchis wayqikichis Keitelman chimpaykusunchis payñataq rikiri mayamunqa imayatapas
Ma kallpachakuytapas imatachapay rimakuyta munan chaytarimunqa. Turay kaytal. Pani, muchas gracias siempre por también estar allí en todos estos detalles que siempre pueden ocurrir. Y pues también a Leonardo, a Daniel, Wilson, Joel, quien no está ahorita presente. Y pues está de más decirlo y siempre ir repitiendo, bueno, la cosa es que estos clubes sirven para que ustedes también se motiven a encaminarse, ¿no? Si quieren hacer algo por su cuenta, está bien. Si quieren hacer algo con nosotros, también está bien. Y esperamos escuchar de ustedes, no se pierdan, ¿no? Como dicen. Sulpay, sulpay. Kusa kunangka Wilson charimay kamong kariki. Wilson, te toca Wilson. Kanya Sí. takture, mami. Sí, ya para finalizar, pues no sé, Keitel, si tuvieras algo adicional que decir o ya finalizo. Creo que ya es momento de finalizar. Siempre tenemos las sesiones largas, creo que es un domingo. Tenemos que prepararnos para mañana, ¿no? Aunque podemos continuar si desean, pero creo que ya es hora. Riki. Ok, estamos en contacto, nos vemos, estamos viéndonos por el WhatsApp. Voy a cortar aquí. Tinkunan chiskama, kokipanikuna. Tinkunan chiskama. Ay, tinkuna kama, turay Dani, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo a todos. Francesca, un abrazo también. Chao, chao. Listo, gracias a todos. Gracias. Juanqui, Ninta. Gracias a todos, gracias a todo. A la señorita Beatriz, muy simpática, bonita, que ha sido, con sus palabras, ha sido una guía. Gracias, éxito, señorita Beatriz, y para todos, para Wilson, para toditos se merecen lo mejor. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Natividad. Gracias. Sulpay, sulpay. Gracias a todos, que tengan éxitos. Tupanacama. Gracias, Adelina. Gracias, Tunay. Sulpay. Estoy muy agradecida. Tinkunakama.